Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a nuestro cóctel de sábado aquí en Pichilemu TV. Queremos saludar a todos los amigos que a esta hora están en nuestra sintonía en este día sábado, compartiendo con ustedes nuestro programa. Saludando a todos los amigos que nos ven a lo largo y ancho de todo el país a través de Pichilemu TV. Queremos saludarles y darles la bienvenida, agradecer la sintonía. Quédense con nosotros, hoy día tenemos temas muy interesantes para conversar. Tenemos dos invitados que ustedes ya los conocen hace tiempo, fin de mes, ¿ah? Vienen a pagarse. Están preguntando cuándo pagan, dicen. Claro, entonces llegan el fin de mes porque piensan que hacer presión. ¿Ya? Ahí mirando. Bueno, vamos a saludar a nuestros patrocinadores. ¿Con quién empezamos, director? Para que no tengamos problemas. Revolvió las tarjetas, pobre. Voy a revolver las tarjetas, voy a empezar. Es que el otro día empecé con uno y salió otro, entonces hay que ordenar el cuento. Ya, vamos a empezar con CBA Miami LLC, ¿ya? ¿Está por ahí o no? Ahí está. Ahí está. CBA Miami LLC es una empresa creada hace 14 años en la ciudad de Miami, Estados Unidos, por don Jaime Reyes. ¿Quién es don Jaime Reyes? Don Jaime Reyes es un ciudadano pichilemino, nacido en Cahuil y que está triunfando en Miami. Don Jaime Reyes es un profesional contador auditor, diplomado en negocios internacionales, magíster en administración moderna, MBA en administración y finanzas y consultor internacional. La empresa fue creada y desarrollada junto a su hija en el área de negocios internacionales. CBA es miembro independiente de Parker Russell Internacional, red internacional inglesa con presencia en más de 80 países del mundo. Si usted desea invertir en los Estados Unidos, CBA Miami LLC es la solución y confianza, pues cuenta con clientes de todo el continente de América y Europa. Usted quiere invertir en Miami, ahí están los contactos para que usted llame a nuestro amigo Jaime Reyes, a quien saludamos y le agradecemos que esté con nosotros cada fin de semana compartiendo el cóctel de sábado. Saludamos también a nuestros amigos de Supermercado Move Up, que están ubicados ahí en Cahuil. Sabemos que cada decisión importa, por eso hoy reforzamos nuestro compromiso con el medio ambiente y con el lugar que todos compartimos. Instalamos paneles solares para operar con energía limpia y renovable, cuidando el planeta, aquí mismo, en el corazón de Pichilemu. Pero no nos detenemos ahí, también impulsamos acciones concretas como nuestro centro de reciclaje, reduciendo residuos y promoviendo una cultura más consciente y responsable. Move Up es el supermercado 100% pichilemino, creado por y para nuestra gente, con precios justos que cuidan tu bolsillo, un espacio para apoyar a los emprendedores locales y una atención cercana que marca la diferencia. Supermercado Move Up, el compromiso con la comunidad camina de la mano con el cuidado del medio ambiente. Supermercado Move Up, pensamos en ti y en el futuro de todos. En el corazón de Pichilemu, junto al humedal Petrel, entre aves, brisa marina y naturaleza viva, está Restaurant Humedal, sabor costero, cocina de verdad. Merluza de la zona, paella marina, pescados y mariscos frescos, cocinados con tradición, como en casa, con ese sabor auténtico del litoral pichilemino. Recibimos familias, turistas de todo Chile, delegaciones de adultos mayores y grupos escolares, eventos empresariales, instituciones que buscan buena comida, grato ambiente y una experiencia para recordar. Porque en Restaurant Humedal nuestros platos son generosos y nuestro ambiente es cálido. Ven a conocernos en Avenida Daniel Ortúzar 108 Pichilemu, frente a la Plaza Arturo Prat. Ahí está Restaurant Humedal, ahí, a orillas de la playa, con una vista espectacular a todo el humedal Petrel y a la playa principal de Pichilemu. Ya lo sabe, está abierto todos los días de la semana en horario de 12 a 18 horas y los fines de semana largo de 12 a 20 horas. Restaurant Humedal está abierto todos los días para usted. Bien, saludando a nuestros patrocinadores, vamos a saludar ahora a nuestros invitados, a los invitados que cada fin de mes
nos vienen a contar qué es lo más importante que está ocurriendo en el país, en la comuna y de qué es lo que se está hablando actualmente. Saludamos a Jorge Galás. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Fabricio, Álvaro, a la comunidad. Buenas noches. Buenas noches a todas y a todos. Espero que estén teniendo un buen fin de semana y claramente poder conversar acerca de la contingencia en particular. Bien, Jorge ha traído un libro, ¿ya? Reseña histórica de Pichilemu. Recuerde que Jorge es un gran escritor que nos regaló este bonito libro este año. Y él está regalando un libro para todos los amigos que están en nuestra sintonía el día de hoy. Tienen que llamar u opinar en el teléfono que ya está saliendo ahí, más 722 84 30 22. Ahí está, más 56 722 84 30 22. Es un WhatsApp para que ustedes nos saluden, para que opinen por los temas que vamos a conversar, para que digan que quieren participar en el sorteo del libro. Y la discusión va a estar buena, así que el tema... Y todo lo demás, ¿ya? Eso, si usted quiere ganarse este libro, Reseñas Históricas de Pichilemu, opine, comente, participe. Hagamos de este programa un programa ameno y entretenido. Tome, le devuelvo su libro que se lo acaban de regalar. ¿Eh? Y de hecho le iba a decir a mi señora, me dijo, ¿escribo? Y digo, no, ahora me regalaron el libro, gracias. He tenido una deuda pendiente, así que... Ya para que, amor, no escriba, ya para que deje participar al resto, así que agradecido Jorge también del regalo. Pero que opine del tema de conversación, si igual puede opinar. Ah, sí, ¿Eh? claro. Si sale ella, la echamos al agua. No vendemos. Está bien. Bien, saludamos también a Álvaro Álvarez. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas noches. Oye, me cambié de lugar, así que yo creo que el director está ahí como, oye, se quedó con poco aire, ¿no? ¿Por qué te cambiaste de lugar si estás No, pues estaba ahí con el cojín, así que cosas que pasan. Pero no, nada, bueno, primero que todo agradecido. Es rico venir a final de mes porque uno se va con el bolsillo lleno de cariño, digo yo. Y además porque hacía tiempo que no veníamos, entonces hay 2 meses, de hecho, por ahí. Me estaban hablando recién. 2 meses, sí, la última vez que venía fue en abril. Es que yo entiendo que hay Pichilemu está lleno de personajes y eso ha sido muy bueno, hemos visto en los últimos programas, así que eso también se agradece con los temas. Y me estaban escribiendo recién y estaba respondiendo si íbamos a preguntar con respecto a el tema del presupuesto. La MUNI dije, mira, yo no hago la pauta, pero si me preguntan, respondemos. Pero el tema del presupuesto ya está... ya está claro. La gente está preguntando cuál va a ser la respuesta frente a eso. Y el próximo jueves tenemos consejo para ya definir todo eso. Y este jueves que pasó, tuvimos la reunión ya de análisis con respecto a lo que quedaba y lo que no quedaba. Así que... ¿Y queda o no queda? ¿Hay pago o no hay pago? No, o sea, de las actividades, cómo se reajustó las actividades. Por ejemplo, qué actividades son las que tienen o no financiamiento y algunas que no. Está complejo, así que... Pero el jueves se va a aprobar eso. Ya nosotros sí ya... Se aprueba como la modificación presupuestaria. Las modificaciones presupuestarias. Sí, pero ya nosotros los concejales... Sabemos que hay hartas cosas que se están eliminando. Sí, no, pero hay cosas que se bajaron. Por ejemplo, me preguntaban recién si habían paseos. Por ejemplo... el show del Día del Padre fue el primero que se bajó. O sea... Sí, ahí lo cambiamos por las cámaras de seguridad, que hicimos una licitación de cámaras de seguridad. Y se cambió ese monto y se rebajó. Como siempre, fueron los más afectados. Los más perjudicados. Hicieron el show del Día de la Mamá, el Día de la Mujer. Pero, por ejemplo, hay cosas que también nos duele. Nosotros en agosto estábamos acostumbrados a una fiesta del niño, donde traíamos la feria gamer el año pasado y los que somos... Pero trajeron un circo. Sí. Pero para las vacaciones de invierno. Sí, para el Día del Niño se hacía la feria gamer. Y teníamos consola y cosplayer y todo lo demás. Y este año... Bueno, podemos ver Twitch, que es gratis. ¿Para el Día del Niño cuándo? ¿No en agosto? En agosto, sí, el 11 de agosto. Por ejemplo, esa actividad que tenía un presupuesto destinado se eliminó completamente. No va a haber feria gamer este año. Sí, lo sé. Una de las cosas que también yo, por lo menos como gamer, siento harto. Y así también otras. Por ejemplo, el tema de los viajes. Pero va a haber algo para los niños, yo creo, ¿no? Ahora, ese es el punto. Y que un poco nos pasa que lo que estábamos acostumbrados es que externalizamos todo con productoras. Y este año, con lo que quedaba de presupuesto, la propuesta de la administración, porque hay que decirlo que no es una propuesta de nosotros, sino de la administración,
es sacar todas las producciones. Es decir, se van a hacer las actividades, pero como se hacía antiguamente, es decir, con la gente del municipio haciendo las actividades. Entonces, creo que vamos a retroceder por lo menos en este año en eso. ¿Cómo retroceder? No va a ser tan suntuoso. O sea, se va a ver a la gente de la municipalidad trabajando para los niños. Exactamente, entonces, pero vamos, no externalizando los recursos. Los concejales vestidos de qué? Yo el año pasado, de viejito pascuero. Yo el año pasado andaba vestido de pascuero, y ahí estábamos vestidos también con el cosplay y saludando a los niños. Pero yo creo que eso va a ser también muy positivo, porque hay mucho dentro de las cosas que se hacían en el municipio que generaban como una especie como de grasa dentro de la misma orgánica. Entonces esto ha servido como para ir haciendo ajustes, para ir sacando un poco lo que estaba de más, lo que estaba de sobra, y también algo que es muy importante, que por ejemplo los programas, que son aquellos donde hay personas involucradas trabajando, por lo menos se mantienen hasta que terminen sus programas, y esto la gran mayoría de ellos en diciembre, ¿ya? Entonces había harta gente que nos preguntaba qué pasa, por ejemplo, con el apoyo y los programas de Casa Arcoíris, los programas que están en apoyo al hospital. Todo eso se mantiene, ¿ya? Donde sí se tuvo que echar mano es finalmente principalmente las producciones. Entonces ahí hay hartas cosas. Las productoras perdieron. Sí, correcto. Entonces, y ahí hay cosas que nosotros vamos a poder ver más creatividad por parte de los funcionarios municipales, por ejemplo, para hacer la fiesta de la primavera, ¿ya? Donde, por ejemplo, yo también me enteré que cuando se hacía la fiesta de San Andrés también se hacía un show al final. También. Entonces, y digo me enteré porque yo no iba al show, entonces no sabía que había show. Yo cuando voy a San Andrés, como voy a pagar la manda. ¿Pero tú ibas a la fiesta de San Andrés? Pero a pagar la manda, claro, uno va a pagar la manda, está en la procesión, hay misa, y después uno se comía una empanadita y para la casa. Pero claro, me decían que había una fiesta así con música, no, para la fiesta de San Andrés no. Es para el término de la procesión de San Andrés. Es que a eso le llaman la fiesta de San Andrés. No el 29. Es cuando, porque antes de la fiesta de San Andrés se lleva San Andrés a todas las localidades rurales. Y cuando termina esa actividad, cuando llega San Andrés nuevamente a Ciruelos, ahí se hace ya un pequeño show. Que una vez vino la María Quintanilla, Jimena Pereira. A ese show se refiere. Claro. Entonces, pero no es en la fiesta de San Andrés. O sea, claro, es para que no se confunda. Es como 2 semanas antes. Lo que pasa es que en el ítem estaba así, como fiesta de San Andrés. Entonces, claro, porque uno está acostumbrado a esa fiesta de San Andrés, que es lo que yo comentaba, esa es la del día 29, cuando uno va y está ahí. Pero antes había otra. Entonces, esas van quedando sin financiamiento. Es que no más que financiamiento, sino que modificar en este caso alguna instancia, y por este año, por este semestre, obviarla, sino que modificar para que se pueda equilibrar el presupuesto. Bueno, pero como no van a poder contratar Álvaro productora. Va a tener que cantar, sí. Álvaro va a tener que poner su talento a disposición de la comunidad. Iba a decir que show hay de sobra, pero no sé si es del gusto de la gente, por lo menos del gusto de los concejales. A veces no nos gusta mucho el show que a veces damos dentro del consejo, y eso a veces es muy lamentable, pero yo creo que aquí hay un tema de ser responsables con el presupuesto, ¿ya? Acá hubo un error, se está haciendo todo lo que son los ajustes, pero también en paralelo hay investigaciones, hay 2 investigaciones ya que se están realizando, y estoy, por lo menos yo que lo solicité a Contraloría, a la espera de lo que vaya a decir también la Contralora, frente a si es necesario o no venir a hacer la investigación, pero ya por lo menos del Consejo, 4 concejales de 6 en total pidieron una auditoría externa, y vamos a ver de qué forma la financiamos también dentro de este ajuste presupuestario. Pero Fabricio Huevo, sí, Jorge. Es con respecto a la auditoría. Las auditorías se demoran en promedio 2 años, ¿no? Más o menos un año. Y una auditoría externa sale una buena cantidad de dinero. Es el punto. Hablando de 50 millones, ¿es el promedio? Más o menos 30 millones. 30 millones. Entonces, a ver, el común de la gente, y por todas las explicaciones que hemos escuchado con respecto a este tema financiero de la municipalidad, uno entiende que todos los años se hace un presupuesto para el año siguiente, presupuesto y que anual, se hace acorde a lo que se ha gastado el año anterior. Correcto. Tengo entendido, ¿no? Y tengo entendido que el año 2024 se hizo un presupuesto para el 2025 en relación a los dineros que se recibieron por parte del municipio el año 2024. Que hubo un exceso de
podríamos decir, de monto, como que se infló mucho el monto. Exactamente. ¿no? Por ejemplo, de los 100 millones que se invierte el 2024, se sacó del 2025 20 millones más, o sea, se invirtió 120 millones. Claro. Por ende, en este caso, los 100 millones que estaban para el 2025 se encuentran en 80 porque esos 20, esa diferencia, fue gastada el 2024. En simple... Claro. Ahora, ¿Pero fue gastada el 2024? sí, a ver, ¿O, lo que pasa es que... se infló y no se logró llegar a ese monto? No, si eso no es tan así. A ver, un poquito para bajarlo didácticamente. a la gente, sí, porque, a ver, Pichiremo más o menos tiene un ingreso entre 18 mil millones de pesos. Eso es lo que tiene Pichiremo como ingreso, ¿ya? Sin embargo, cuando se va haciendo el presupuesto, hay cosas que no se alcanzan a ejecutar de un año a otro, y entonces se va pasando en algo que se llama saldo inicial de caja. Saldo inicial de caja, entonces sí. lo que no ocupa este año pasa lo ocupa para el para año el próximo. siguiente. Y eso se calcula, empieza a calcular más o menos en agosto, cosa que ya en octubre se trabaja y en noviembre se aprueba. Entonces, el año pasado, cuando la MUNI tuvo un ingreso aproximadamente de 20 mil millones, más el saldo inicial de caja que traía del año anterior, que eran aproximadamente unos 4 mil millones y tanto, ¿ya? Entonces, se traspasa eso todo y luego de eso se hace el presupuesto 2023 que se ejecutó el 2024, y el punto es que el presupuesto se gasta casi todo. Ahora, es una decisión política y se puede hacer porque el presupuesto hay que gastarlo, ¿ya? No se deja para el año siguiente en palabras, sí se sabía que se iba a dejar para el año siguiente, y entonces cuando se da el número dicen van a quedar 5 mil millones más para el próximo año. Y allí es donde se hace este presupuesto, que es contando los ingresos más lo que se pensaba que iba a quedar para el próximo año. Entonces, el consejo anterior o la administración anterior toma la decisión de aprobar finalmente ese presupuesto, que viene con ya un saldo inicial que está bien alto, pero en el presupuesto ya hay mucha ejecución completa. Entonces ahí es donde uno empieza a preguntarse el por qué finalmente no se dan cuenta de que la ejecución sí está completa, que los montos sí se gastaron, ¿ya? Y por qué dejaron tanto para el año siguiente en el presupuesto, ¿ya? Ahora, allí hay dos elementos que son importantes. O sea, dejaron plata que no tenían. Exacto. Dejaste plata contemplada que no tenías. Entonces, pero una consulta, ¿qué pasa si la plata en este caso no se, como tú dijiste, no se gasta? ¿No se devuelve a las instituciones en este caso? No, porque son platas del municipio. Entonces perfecto. son platas que tú presupuestas. Son plata gubernamental. Entonces, por ejemplo, habían recursos que pasaron al año siguiente. Por ejemplo, no sé, hay un tema en Ciruelo, está el tema del Estadio Pueblo Viuda. ¿Ya? Entonces, ya hay dineros que finalmente estaban allí, pero que ya estaban para gastarse y que estaban dentro de estos 5 mil millones. Entonces, entre suma y resta, cuando llegamos al año siguiente, y nosotros tenemos un problema de gestión en la MUNI con respecto a INSICO. Es un software de gestión que te va dando... Bueno, ¿lo cambiaron o no lo cambiaron? No se ha cambiado y se mejoró, y recién ahora en junio ya se pudo hacer el primer informe. Ahí el profesional a cargo de Emilio pudo hacer finalmente el informe y fue lo que generó ya los datos reales. Ahora es porque INSICO estaba malo y tanto toda la gente que trabaja con este software ya ha tenido muchos problemas, se ha ido arreglando, se cursaron multas. Pero no pueden cambiar el software. Cambiar el software, o sea, o terminar la empresa. Pero lo que pasa es que hay un contrato vigente que se firmó en la cuando administración tú no anterior. Cumples el contrato, y cuando tú no cumples el contrato se pasan multas. Pero ese punto, entonces, ¿la multa es para la empresa o es para la empresa? No, es para la empresa. Perfecto, porque entonces, hay cláusulas que deben cumplir la empresa. Lo que pasa es que no dejemos de lado ese punto. Sí, porque ese es punto importante también. Sí, claro. O sea, de hecho, yo creo que es parte del origen de tener un avión sin instrumentos que sean reales. Porque yo puedo decir que gracias que tal vez a causa de ese instrumento ocurre esta falla de cálculo. O sea, este desfase. Porque si no está funcionando correctamente, algo que me va a decir todo esto tengo y todo esto puedo gastar, o sea... Bueno, como dijo Jorge, es como estar, o tú, es como estar volando en un avión. Un avión con instrumentos descalibrados. Pero el punto en este caso, cuando ustedes hacen un contrato con esta empresa, porque una empresa claramente tiene cláusulas que en este caso debe cumplir. Y si no cumple esa cláusula, definitivamente se corta esa empresa. Ahora, hay que decirlo que el año pasado tenía muchos problemas, mayores que este año, pero claro, la propuesta que hizo el municipio fue aguantarlo. Ir mejorando, más allá. ¿Y esto por licitación es el punto? ¿Desde cuándo se trabaja con esa empresa? Lleva 3 años. No sé pero Álvaro, esta empresa es por licitación, ¿o no? Ellos hubo un concurso y ellos postularon y ellos finalmente se adjudicaron y hicieron
un contrato finalmente mensual, incluso que son millones de pesos mensuales, se le paga a la empresa. Y el tema es que Pero son 120 millones al año. el año pasado finalmente se ha ido trabajando con ellos, se han hecho ajustes sobre la marcha que no habían estado funcionando y que claro, la guinda de la torta fue esta situación. Y este año, porque el año pasado se pensó en cursar multas, pero este año sí se les cursó multa, es decir, hubo otro tipo de presión. ¿Cómo eso se pensó en Así que cuando, por ejemplo, lo que yo creo, desde mi perspectiva, cuando una persona no cumple una empresa no cumple el requerimiento de un contrato, claramente se corta la segunda en este caso. Claro. Bueno, la primera hay una advertencia y la segunda en este caso se corta. Y durante 2 años y algo se mantuvo la empresa, se estuvo trabajando con ellos, como que se hacía negociaciones para ir mejorando, para ir aprendiendo y claro, gran parte del problema es que incluso lo que es el contralor interno de la municipalidad, que en el primer trimestral tampoco pudo entregar el informe porque él dice no tengo los datos porque Insico está malo. Nosotros tuvimos también en comisiones de presupuesto, más o menos sacamos algunos cálculos. Yo personalmente, con toda la información que trae la MUNI, también levanté alerta, lo conversamos con la administración, porque habían datos que a mí no me calzaban con respecto a lo devengado, es decir, lo que se gastó ya con lo que se debía, y sobre todo porque a mí me llamó un dato muy importante en la cuenta pública, que era el monto finalmente de los programas. Cuando el alcalde da la cuenta pública, hay un tema de los montos con los programas que con lo que había entregado también la administración anterior en diciembre, en general más el presupuesto que nosotros teníamos y el ingreso de la MUNI, personalmente a mí no me calzaba. Entonces se lo hice ver a la autoridad, lo conversamos, lo vimos, estaba en estudio, nos dimos después un par de semanas para seguir viendo o dilucidando cómo estaba esto. La DAF siguió apretando Insico para que pudiese generar datos. Entonces ya después, y que esto fue como una teleserie con unos temas bien dramáticos, porque antes de que nosotros diéramos la subvención a bomberos, que yo lo había conversado con el alcalde para ver la posibilidad de generar una subvención también semestral, es decir, en un primer semestre y en otro, y ahí fue en donde ya me dijo, mira, ¿te acuerdas de lo que habíamos conversado? Bueno, ya tenemos el dato y es real. Y me dijo, porque yo más o menos calculaba 1.700 millones. Dije, a mí no 1.900 millones y algo, ¿no? No, espérate. Ese es el dato que yo calculé más o menos en junio, mayo, junio. Se lo presenté al alcalde. Dije, son 1.700 millones al alcalde, no me cuadran. Y él después me dice, Álvaro, no eran 1.700, eran 2.300. Entonces yo dije, bueno, alcalde, ¿qué vamos a hacer? Mira, dame unos días para contárselo oficialmente en el consejo. Y después así lo hizo. Entonces él se juntó con el personal, habló de esta situación y así es como finalmente aparece esta situación. Ahora uno se pregunta, ¿por qué no antes? ¿Ya? Pero quienes trabajan en la MUNI, quienes conocen Insico, saben que en realidad es un software que genera mucho problema. Ahora, ¿se ha estado arreglando? Sí. De hecho, está andando ahora como al 90%. Ahora hay otra cosa. Uno puede entender que pasó esto ya. Ahora lo que hay que ver es si ese dinero que falta realmente está bien gastado. Porque es el punto. O sea, si está bien gastado, yo creo que no hay ningún problema. Ahora, lo que les podemos decir es que está dentro del presupuesto, y eso es importante. Es decir, el dinero que estaba presupuestado está gastado dentro del presupuesto. O sea, allí no hay una ilegalidad. Yo puedo decir que, por ejemplo, voy a suponer un ejemplo. Y un ejemplo concreto. Para el Día del Cuequero, que lo celebramos hace poquito, habían 40 millones asignados. Entonces se hizo una rebaja presupuestaria a 35 millones y quedó en 5 millones. De hecho, eran 4 millones y algo. Entonces el presupuesto estaba de esa forma. Estaba muy abultado. Con actividades que a lo mejor, claro, las puede hacer en 40 millones. Pero con 5 millones yo hicimos una actividad muy linda del Día del Cuequero. Entonces, eso fue un poco lo que uno decía, claro, no es que se haya gastado la plata o que alguien se la haya llevado o que la plata se gastó dentro del presupuesto. Claro, se gastó dentro del presupuesto y demás. Ahora, hay que entender que también es una decisión que es política, que es muy importante. O sea, yo como primera autoridad de la comuna tomo la decisión en dónde gastar los recursos del municipio, y el consejo lo que tiene que hacer es que estos gastos estén acorde finalmente a la legalidad. Si yo, como alcalde, quiero poner semáforos hacia Playa Hermosa, todo Playa Hermosa,
yo como concejal lo que puedo ver es si es que está legal o si no está legal, o si está pertinente o no pertinente. Ahora, si él me dice, no, es que Playa Hermosa tiene que tener más, es una decisión política del alcalde, que finalmente es la ciudadanía la que tiene que sopesarlo. Pero eso también para que la gente tenga esa tranquilidad de que acá no es que la administración anterior haya gastado lo que no tenía, porque no es así. O sea, ellos tenían dentro del presupuesto esa plata y la gastaron, eso es todo. Y del saldo inicial de Encaja, que se pensaba que era como más la caja chica en este caso, ya, que el ahorro. era al final menos. Entonces, como era menos, ya se hizo un ajuste. Ahora, no hay que olvidar que allí en ese ajuste se tomaban también algunos datos como el estadio de Pichiremu, el tema también en Ciruelo, pero por ejemplo nosotros tuvimos que también hacer el cambio y ajuste para de la partida presupuestaria, que eran más o menos 250 millones en aseo, o en este caso de la basura, nosotros tuvimos que aumentarnos porque finalmente después nos aumentó mucho más que esos 200 millones de pesos. Entonces también hubo ahí aproximadamente 600 millones de pesos que hubo a ver de dónde los sacábamos. Entonces es un poco cómo el presupuesto se ajusta. Ahora hay un Excel completo con las cosas que se bajaron, con las cosas que se han recortado, pero yo también siento que es parte de una acción que a lo mejor puede ser dura en este momento, porque por ejemplo hay familias que dicen, pucha, pero nosotros estamos acostumbrados en agosto salir de vacaciones con la MUNI, con el programa. Bueno, estas cosas no se van a poder hacer. No significa que todos los programas lleguen a cero, sino que se va a ir priorizando con algunos. Por ejemplo, hay becas deportivas que se van a seguir dando, subvenciones que se van a seguir dando, colaboraciones que también se van a seguir haciendo, programas que también van a seguir trabajando. ¿Y al final se dio la subvención a los bomberos o no? Porque si ahí la de el primer semestre sí, eso se aprobó y todo. Entonces, pero claro, la negociación estaba en poder hacer dos por lo menos subvenciones, entendiendo la importancia que tenía por lo menos bomberos, y yo se lo planteé al alcalde, se lo planteé en consejo también, pero claro, y ahí fue, bueno, dada la situación económica y el tema de ajuste presupuestario que vamos a tener que hacer, me dijo, para la próxima me lo pide Álvaro y me lo recuerda, porque yo de verdad que siento que le dimos una subvención de 50 millones, que si bien es mayor a la del año pasado, que fueron 35 millones, yo siento que para una institución como Bombero, entendiendo que hoy en día tenemos 4 compañías, ya es poco. Entonces creo que el municipio podría haber hecho un esfuerzo, pero claro, no teníamos ese soporte, ese colchoncito de caja que a veces, o que el municipio había estado teniendo hasta el año pasado. Si el año pasado el municipio con el saldo inicial de caja fue altísimo, o sea, entonces claro, pero el año pasado, y ahí donde yo recojo las palabras de Aníbal Galarce, que en el mismo consejo él plantea, y él dice, bueno, pero hay que recordar que el año pasado fue un año de elecciones. Bueno, entonces, pero igual se agradece el aporte a Bomberos, porque realmente yo creo que la comuna de Pichilemu es una de las pocas comunas que hace un aporte tan importante al cuerpo de bomberos. Exactamente. No todas las comunas hacen un aporte de 50 millones de pesos. De hecho, no todas las comunas dan subvenciones. Sí, claro, no todas las comunas eso es importante porque, por ejemplo, Pichilemu está muy acostumbrado a eso, a que incluso uno va a la agrupación y dice, no, si a mí me toca 1 millón y voy a ver en qué lo gasto. Entonces, antiguamente, yo fui dirigente durante muchos años, no es que uno decía, tengo esto, tengo que ir a buscarlo, ¿no? Sino que como uno que hacía proyectos y en base a la necesidad iba a buscar financiamiento. Pero hay otras municipalidades, incluso aquí en la región, que nos entregan subvenciones, que no es algo obligatorio que puedan hacer. Entonces, pero yo sí siento que hay instituciones que nosotros tenemos que aportarle y hacer un esfuerzo máximo, entendiendo que Pichilemu es en el ranking estamos dentro de las 5ª comunas que más plata recibe a nivel regional. Entonces, claro, nos golpeó el ajuste, que eso también es importante mencionar, el ajuste que hizo el gobierno desde a nivel central, que son 18 mil millones. Es decir, es todo el financiamiento de Pichilemu lo que se reajustó el gobierno regional. Bueno, pero esto que pasó con el presupuesto no tiene nada que ver con eso. Son cosas distintas. Nada que ver, sino que solamente mal cálculo que ahora se va a arreglar. Ahora, va a haber gente que va a estar triste o... Otros que van a sacar provecho político sí, claro, respecto a esto. Pero lo que sí... pero no pueden sacar provecho. Pero hay gente que lo hace. Puede ser tan mala leche. Porque, no, pero hay gente que lo hace, sí, el punto es, o sea... Ahora lo importante se busca es que cualquier pretexto para generar cierta confusión en la comunidad. Que son presupuestos aprobados por los concejales. Por los concejales, exactamente. Por los concejales anteriores. Tenemos una emergencia.
porque aquí hay un incendio estructural en este momento en la calle Aníbal Pinto con José Joaquín Aguirre. Aníbal Pinto con José Joaquín Aguirre. En este momento hay un incendio estructural en ese sector. Acá este sector. Está sonando la sirena en este momento. Mira, aquí al ladito. Un incendio estructural en Aníbal Pinto, esquina José Joaquín Aguirre. Podríamos decir que por ahí, esto es la zona del Guano, ¿no? en la disco, en donde está la botillería One, en esa esquina, Sí. ahí aproximadamente. ¿Ya? Al frente. Está... Sí, porque puede ser ahí al frente, puede ser también en los helados, En los puede helados ser ahí también. en Sí. los juegos. Sí, puede ser ahí en una O en de el esas, Sofnet. de ese sector. En este momento. Esperemos ¿ya? que no pase. Esperamos pase que mayores. no pase a mayores, que sea solamente algo, no sé, Un amago de chiquitito. incendio, Un amago. sí. Ojalá. ¿Ya? Vamos a ir ampliando la información, Sí. ¿ya? Pero en este momento tenemos un incendio estructural que se da como lugar Aníbal Pinto, esquina José Joaquín Aguirre. ¿Ya? Ok. Bueno, Ya. para terminar la idea de lo mala leche, uno le puede decir que como desde el Consejo tenemos que ser responsables con generar el equilibrio presupuestario. Eso es lo que mandata la ley. A mí me gustaría decir... Pero estábamos hablando de sacar provecho político. Es que o sea, por eso, porque sí. hay muchos concejales, o a lo mejor algunos que pudiesen tomar esto como diciendo, no, yo voy a hacer que hayan viajes para todos como se ha hecho, y no puede ser así. Yo creo que acá hay cosas que la municipalidad está mandatada que sean obligatorias, ¿ya? Por ley. Por ley, que tenemos que pagar el tema de la basura, el tema de las cotizaciones, los trabajadores, las funciones que cumplimos, y hay otras que se entregan finalmente porque hemos tenido años buenos, se han hecho proyectos que son muy positivos para la comunidad y eso no hay que desmerecerlo, al contrario, pero uno tiene que ir priorizando y eso finalmente es una decisión política. Y además, no nos olvidemos que actualmente hay concejales que aprobaron ese presupuesto. El hay, año dos pasado, ¿no? hay dos concejales. Claro, hay dos concejales que aprobaron ese presupuesto. Yo me imagino que la labor del concejal es fiscalizar, en este caso, Claro, lo que ocurre en las unidades municipales, en los aspectos financieros particularmente, o también técnicos, me imagino yo, porque esa es la labor que está comandada por la Ley Orgánica de Municipalidades. Y por la misma razón es que Claro, no también una hay cosa, responsabilidades, porque en general, si bien es el alcalde quien presenta el presupuesto, porque no es que, porque aquí también algo que también hay que dejar sumamente claro, aquí hay funcionarios que hacen su trabajo, que a lo mejor pueden haber habido faltas administrativas que se pueden justificar en base a INCICO, ¿no? Eso lo tiene que ver una investigación sumaria que se están haciendo. Pero quien finalmente lleva el documento al consejo es el alcalde y esos son los concejales los que finalmente terminan aprobando. Entonces, por eso cuando uno estudiamos este tema, nosotros el día jueves nos juntamos casi todos los concejales, porque de los 6 estuvimos 6, o sea, de los 6 estuvimos solo 5. Y estuvimos muy atentos revisando que sí, que no, que acá y trabajando en eso. Pese a que estaban todos invitados, y eso es muy importante para que después no se diga que alguien se está excluyendo. No, estábamos todos invitados, estábamos todos muy ahí, también a veces defendiendo temas que para nosotros son importantes y que uno entiende que después tiene que ir priorizando. Ahora, a lo mejor suena muy fácil ser bien populista y decir, pucha, que lata que ya no van a haber viajes, que la fiesta de la primavera no vamos a tener show, y así sucesivamente. Y es fácil hacerlo, pero también uno como concejal tiene que ser sumamente responsable de decir, mi trabajo es que finalmente el municipio tenga un equilibrio financiero y que con todo este ajuste podamos llegar al final de año con un tema positivo y un saldo en caja positivo. Un superávit en este aunque caso. sea chiquitito, para de esa forma el próximo año hacer un presupuesto que se ajuste finalmente a lo que también el municipio puede entregar. Exacto, es importante tomar decisiones que sean responsables ante la comunidad y que no sean, como tú dices, populismo, porque es fácil determinar en este caso, de esta situación, algo engorroso, generar expectativas personales con respecto a una situación que lamenta a todos los ciudadanos de Pichilemu, claramente, pero a veces hay que tomar decisiones responsables para generar un equilibrio fiscal, porque una institución de todas y todos los pichileminos también, y son recursos de todas y todos los pichileminos que deben ser gastados de manera correcta y siendo siempre transparente, es el punto, transparencia en los procesos fiscales. Bien, ¿vamos a llegar hasta aquí con ese tema?
Sí, ¿Ya? perfecto. Vamos a recordarle a nuestros amigos televidentes que estamos regalando este libro. Reseñas históricas de Pichilemu, un libro de un gran escritor chileno que se llama Jorge Galás González, que está aquí con nosotros presente. Muchas gracias. Y para todos los amigos que quieran llevarse este libro a su casa, ya saben, pueden escribirnos al más 56722-843022, opinar de lo que estamos conversando. De lo Este que- tema da para mucha opinión, así que Sí. póngale bueno. En Facebook, en YouTube, en el pueden WhatsApp, en todos saludar lados. a los muchachos o pueden criticar algún También, tema de sí, conversación. es todo, o sea, Todo, importante todo lo pueden aceptar hacer. todo con y respeto. todos los que participen pueden llevarse este libro. Tome, les devuelvo nuevamente Sí, el no, libro. ahí para que después siga haciendo la propaganda. Ok, vamos a ir al segundo tema inmediatamente. Otro tema, Sí. Que, bueno, yo siempre le he dicho que yo veo todos los consejos municipales y me llamó mucho la atención el consejo municipal. Tengo entendido que fue extraordinario, ¿no? Extraordinario Sí. para un tema específico. Varios Sí. temas, pero uno grande. Sí, el tema este de las modificaciones al plano regulador de Pichilemu. Seguramente hay mucha gente que ve Sí, yo creo que sí, hay el- gente que ve el consejo. Sí. Yo lo voy viendo en vivo y ya el pic que hemos tenido conectado 120 veces en YouTube. Pero aquí tenemos un amigo que nos puede decir más o menos cuánto Sí. es el máximo que ha llegado el Sí, más o menos como Ya. el promedio de viewers. pero es poco, sí, ¿eh? Ahora lo que pasa es que tal Pero como en las usted lo plataformas plantea, eso mucho está, también, eso está en Fabricio. vivo Ya. y después uno ve la grabación reproduciéndose. y va viendo después la cantidad de reproducciones. En directo. Sí. de harto. En directo. Ah, en directo, ya. Ya. Sí. Sí. Yo nunca lo puedo ver en directo, yo lo Por veo lo después, sí. Es que eso es mucho con Hay el gente directo. que también y- lo ve en directo y dicen que no lo pueden ver, así que No, yo no lo es veo. importante No, eso yo, porque yo trabajo a esa Yo hora también. porque que... se ve en diferido, uno lo puede ver en diferido y eso Yo lo hay veo en mucha diferido, gente que lo ve en siempre. diferido. Y también hay gente, por ejemplo, yo mismo lo reposteo tanto en Instagram como en Facebook, entonces eso no cuenta para los viewers de allá, porque se vende en la plataforma. Entonces como... O sea, yo invito a la gente a que se den el tiempo de ver los consejos municipales, porque y yo lo encuentro extraordinario. Y tiene que ver se- con formación ciudadana también, porque Claro, te estás informando acerca del acontecer y también del trabajo que genera en este caso el municipio, el alcalde, los concejales, los presupuestos, conceptos técnicos que también la gente quiere conocer. Porque claramente a veces se habla mucho tecnicismo que a la gente le queda como estatus. Claro. Exactamente, entonces que se baje en este caso a la ciudadanía es correcto. Y otra cosa que eso después te permite Discutir, opinar con conocimiento. fundamento, sí. Y no opinar lo que te dicen. Desde lo la que te guata o cuentan, desde la po. opinología que se da mucho aquí. Yo quiero hacer un alcance bien interesante y entretenido del consejo, que yo veía los consejos también de la administración anterior, y yo puedo decir que estos son más entretenidos, son más participativos, en general los concejales hablan más, ya que es una gran diferencia, que hay más argumentos, hay más explicaciones. A mí a veces me dicen, oye, pero es que explicáis muchas las cosas. Y yo digo, sí, pues porque no te lo explico para los que están acá, Para es la para los gente. que nos Sí, están a mí mirando. también me dicen que aquí explicáis mucho las cosas. Sí, po. Pero es por lo mismo, porque uno es más... Las palabras son importantes porque la gente tiene que comprender lo que se está hablando. Sí. Porque Sí, entonces, claro, uno a veces viene a hacer esa característica a veces más pedagógica. Una vez en un consejo, le voy a contar, que me retaron, po. Un concejal me retó porque me dijo, ¿por qué el concejal está explicando algo que el funcionario tiene que explicar? Claro, el funcionario se lo había explicado 2 veces ya, no lo entendía, entonces claro, yo lo volví a explicar para ver si de esa Él forma entendía. se entendía, pero me ganó el reto, entonces, pero claro, pasa un poco también porque una de las cosas que hay que hacer es que la acción municipal tiene que ser bajada a la ciudadanía y ojalá con menos tecnicismos, pero sin perder lo técnico. Es decir, exacto, o sea, teniendo el equilibrio para poder no Que- salirse del tema Que fue un poco lo que me pasó a mí con el tema de las Plan- famosas modificaciones del plano regulador. O sea, la niña que dio a conocer, la funcionaria, voy a decir mejor. Funcionaria. las dos funcionarias. Las funcionarias que dieron a conocer el tema de las modificaciones del plano regulador fueron muy técnicas y claro, o sea, olvídate, hay cosas que uno puede uno entender. estaba ahí y como que de repente miraba así los colegas y como que me está explotando el cerebro con No, tanta pero información. al final de cuentas, Y- cuando uno conoce el lugar del cual se está hablando, El territorio. Claro. el territorio, El territorio. Uno, a pesar Uno del va tecnicismo, identificando. claro, uno va identificando. Esto es. Entonces, a ver, con respecto al plano regulador,
Bueno, primero aquí hay una historia que es bien interesante del plano regulador, porque hasta el año 2004 ya el plano regulador era una cosa chiquitito en Pichilemu. 2005, 2004. Y en 2005 se amplía pero gigantemente. Pero esa ampliación fue muy... Ya, pero se amplió, o sea, más allá de cómo fue la historia. Pero hablemos las cosas como son. Si aquí no, fue una ampliación hecha con mucha irresponsabilidad. Porque tú no puedes ampliar un plano regulador desde Pichilemu hasta Cahuil. ¿Qué fue lo que se hizo? Claro, cuando tú en esos sectores no tienes nada. No hay urbanización, para ampliar no hay en este caso regulador, alcantarillado, no hay servicios básicos que te permitan en este caso abastecer esos sectores. Para ampliar un plano regulador tienes que... O sea, si voy a ampliar 3 kilómetros del plano regulador, ese plano regulador ya debe tener vialidades, tiene que tener energía eléctrica, tiene que tener alcantarillado, tiene que tener también, agua potable. Pero aquí se hace Y lo que no se tiene ahora, o sea, son los problemas que se sabía en este caso lo que se venía. Y hoy día estamos sufriendo en este caso las consecuencias de una mala planificación. Primero que todo, el plano regulador es un esquema, es un instrumento, un papel en donde se organiza todo lo construido, en simples palabras. Y yo te lo voy a juntar con otra noticia que salió de la municipalidad, que yo también leo las actividades que van haciendo. El alcalde estuvo en una reunión con la gente de Catrianca y estaban buscando viabilidad. Le escapé. O sea, están recién buscando viabilidad. De cómo, cómo abrimos camino. Claro, de cómo tratamos de buscar otro camino que no sea solamente ese camino que hay de Pichilemu a Punteló y que es un taco todos los días. Un poco lo que nos pasa con el tema de Playa encima Hermosa, con las construcciones que se vienen también en este caso. Por ejemplo, van a construir una estación de Copec, en este caso en Playa Hermosa. Exacto. Imagínate ese panorama. ¿Cuántos años después de que se aprobó ese plano regulador? Que fue aprobado en 2005. Tenemos 20 años. O sea, 20 años. Sí, pues después de 20 años... Después de 20 años estás buscando viabilidad todavía. Sí, correcto. Después de 20 años no tienes alcantarillado. Después de 20 años no tienes agua potable. Porque en Punta del Lobo no hay agua potable. Hasta Cahuil. Hasta Cahuil. Sí. Entonces, es una irresponsabilidad lo que se hizo con esa ampliación del plano regulador. Tal cual. Y acá las modificaciones que se están haciendo, ahí uno le manda también un saludo a Gabriela como funcionaria, junto con todo el equipo que tiene el plano regulador y las modificaciones, que a todo esto y es muy importante, que a mí me pasó antes de poder ser concejal y empezar a hacer el estudio. Toda esta información estaba subida en la página de pichilemu.cl. Ya estaba todo ahí. En el SIGET, ¿no? Son más o menos 4 gigas de información que uno lo descarga y puede leer todos los informes, preinformes y cómo se ha ido trabajando. Posteriormente a esto, nosotros estamos ya en la etapa final de lo que es esta modificación del plano regulador que va avanzando por barrios, ya a diferencia de lo que fue el año 2005, que es lo que plantea Fabricio. Esta vez dentro del plano que ya está se van expandiendo zonas de urbanización, pero son que están delimitadas, ¿ya? Y eso es importante. Ahora, frente a ello, hay dos cosas que son importantes en la propuesta que se hace, propuesta que a todo esto se comenzó en la administración anterior, ya eso hay que dejarlo claro, se dejó en la administración anterior, se lleva trabajando ya varios años en esto, y que este consejo lo que tiene que hacer es, primero, ya nos dieron la presentación, luego viene lo que es la propuesta técnica, donde tenemos que nosotros ver las modificaciones para luego finalmente pasar a la aprobación o no de esto. Ahora, ¿qué genera en esto? Que hay algunos sectores de expansión y algunos también sectores de tipología que a veces a uno le empieza a llamar la atención. Pero el plano regulador tiene dos espíritus. El primero de ellos es poder regularizar lo que ya está. Ya, lo que ustedes plantearon que fue Pichilemu el 2005 cometió este error que fue bien complejo porque permitió en una franja muy amplia de kilómetros cuadrados literalmente que la gente hiciera lo que quisiera. Tal cual. Y eso nos ha generado no solamente problemas desde el punto de vista de los procesos de urbanización, sino que también, por ejemplo, incluso espacios de seguridad, porque uno recuerda, por ejemplo, un incendio que sucedió en el Cerro La Cruz, donde el carro no podía subir, ¿ya? Porque no había calles para subir. Y que incluso pasó en Cahuil. Entonces, exacto. Y que incluso pasó en Cahuil, que hubo un incendio arriba del cerro y los carros no pudieron subir y la casa se quemó. Entonces,
cuando uno no tenía o no ve esta planificación, que fue muy espontánea, porque claro, se aprobó esto y era como ya vamos, démosle, se fueron quedando algunos elementos que fueron generando este desorden literalmente. Entonces lo que hace esta modificación primero es ordenar. Y solamente hay unas pequeñas zonas de expansión, que es para que lo reconozcan ustedes en el sector de llamado El Vadillo, ya que es hasta todo el borde de la Laguna del Ancho. Ya toda esa laguna tiene una pequeña expansión, ¿ya? Frente a toda esa zona que es como el sector del barrio Las Cayochas, que se fue definiendo hacia el Avenida sector Cahuil, hacia Villa arriba, del Año, Avenida Cahuil, Cahuil. claro. Todo el sector de las villas, la proyección de Villa la América, los Curicanos y toda esa zona, que todavía había una parte que se podía expandir. Y luego viene también una franja de expansión que viene en relación a el sector ya entre Playa Hermosa, partiendo por Punta Arenas, ya que es un poco donde se hicieron algunas modificaciones. Y en general es eso, hay algunas después restricciones que se ponen en áreas de P1, como por ejemplo protección del sector del borde costero, ya borde costero que está en análisis porque posteriormente después hubo 2 reuniones donde la ciudadanía podía generar observaciones y hubo más de 100 observaciones frente a esto, donde se toma, se hace un informe, se nos entrega a nosotros y ya el día martes vamos a hacer todo lo que son ya este trabajo para ir definiendo entonces cuál sería como la propuesta final. Pero dentro de aquello hay algo que es muy importante que también llamó mucho la atención de la gente, por ejemplo, es el levantamiento de las restricciones que tenía el ex basural. ¿Dónde estaba el ex basural que era municipal? El Mansa, el sector de la... bueno, eso estaba como P1, estaba como área verde. El camino antiguo a Punta Arenas. Correcto, sí. Estaba como área verde, estaba protegido por cierto metraje, pero finalmente se levantó la restricción y quedó una pequeña área verde. ¿Se crea en alguna área? O sea, ¿se puede construir sobre donde estaba el...? Sí. Sí, ahora quedaría como área mixta, entonces... se puede construir casa. Hay un informe también que generó la Seremi de Medio Ambiente, entonces ahí hay cosas que están ahí. Y otra cosa que también es interesante, que empiezan a aparecer en este plano vías de evacuación, que tampoco había... ¿Sabes que es complicado construir sobre un vertedero? Porque emana en este caso ciertos monóxidos, ciertas gases contaminantes. Y se entiende que ese vertedero, o sea, el terreno no es un terreno compactado. Es débil, un terreno totalmente débil en este caso, no es fuerte. Por ejemplo, es como construir la arena, más que nada. A diferencia en este caso que tiene emanación de gases contaminantes tóxicos. Acá, lamentablemente en Pichilemu sí se ha construido en arena. Yo te voy a contar una situación que pasó hace algunos años. Había un pequeño vertedero en un pequeño sector que había como una quebrada cerca del hospital. Un poco más arriba está el hospital de Pichilemu y un poco más arriba en unas casas que hay un poco más arriba del hospital. ¿Arriba del hospital hacia el diagonal o hacia...? Diagonal. Me parece que hay como una quebrada que va a dar al sector de... Infiernillo, por ahí, ¿no? La Caletilla. Abajo la playa de la Caletilla. La Caletilla. Exactamente. Sí. Entonces, en esa quebrada, antes, ponle tú en el año... Eso va hacia abajo, hacia lo que en este caso el terminal, y hacia abajo. Sí. Ya, perfecto. Entonces, en ese sector existía un pequeño basural. ¿Sí? ¿Ya? Un pequeño basural en aquellos años cuando eso estaba inhabitable, eso se convirtió en un pequeño basural. Después se construyó sobre ese pequeño basural. Y un día llaman a los bomberos de una vivienda, porque estaba saliendo humo en el patio de la casa. Tiene que ver con la temperatura que tiene después, en este caso, la tierra, porque se emanó, en este caso, estos gases tóxicos. La basura, por supuesto, va en un proceso... Se va degradando. Exacto, en un proceso de degradación. Y eso, al final de cuentas, te va creando un oxígeno que se inflama por cualquier cosa. Un monóxido de carbono. Claro, monóxido de carbono. Yo agradezco mucho a don Abraham Curifruta. A nosotros nos enseñó a de la basura sacar metano. Sí. Y es el mismo proceso. Entonces, claro, cuando tú tienes basura orgánico y la tapáis, en algún momento eso termina incendiándose. Una consulta, Álvaro, con respecto...
solamente se hace, este plano regulador tiene estudios previos con respecto al estado de los suelos en Pichilemu o Sí, no? Ya. sí, de hecho incluso por eso en ese mismo terreno la Seremía de Medio Ambiente es quien levanta la restricción. Ellos vinieron, hicieron un estudio y demás. También hay estudios de agua frente a... O sea, es un trabajo de verdad muy profesional. Yo debo destacar eso. A mí me sirvió mucho la formación también que uno como profe de historia y geografía, al haber tenido ramos también de geografía, a uno le van explicando todas estas dinámicas y por eso también quizás es más sencillo para poder entenderlo y todo lo demás. Ahora, así como tantas buenas nuevas, no trae. O sea, lo que viene un poco es a poder regularizar lo que ya está, porque de esa forma, al poder regularizarlo, podemos seguir expandiendo lo que es la red de alcantarillado y también ir generando proyectos de alcantarillados privados que algunos quieren conectar y hacer sus propias cosas antes de que llegue el Estado, o en este caso el municipio primero, o el gobierno regional, con el alcantarillado para que después se los traspasen a Envío. Entonces, ¿alguna consulta en este caso de acuerdo al plano regulador, al proyecto que se hizo el 2009-2008? ¿Las plantas de niveladora en este caso se encuentran en esos sectores o no? Las plantas niveladoras son como las opciones localizadas particularmente, porque son 4 a nivel, digámoslo bien, común. Una en Thompson, si no me equivoco. Ostras, acá en el... Son las plantas elevadoras de agua. Elevadoras de agua, eso. Sí, voy. eso. Ya. Las plantas de presión. De presión. Sí, ahora, lo que hace esto es más bien regular el terreno, ¿ya? Regular el terreno, por ejemplo, hay un tema que es interesante que no estaba y que son, por ejemplo, las áreas de seguridad. Por ejemplo, el cuartel de la tercera no está en un área de seguridad. Entonces, esa Ningún zona... cuartel, entonces. No, ninguno. exacto, por ejemplo. Incluso el Ninguno. primero Ya, está, el primero que está ahí al lado. pero- o sea, Ningún Sí, es cuartel verdad. está en área de seguridad. Exacto, por ejemplo, ¿Ah? el tema de los bomberos Por y... lo tanto, ahora los bomberos que quieren construir sus cuarteles no pueden construir porque no están Porque no hay áreas de seguridad, por ejemplo, definidas dentro del plano definidas regulado. dentro del plan Ahora, en regulado. este caso sí se está trabajando en eso porque la idea es definirlo. Y algo que también llamó la atención, que la gente nos preguntó después, que también nosotros íbamos a preguntar, pero la verdad es que Gabriela, cuando se le preguntó, dijo que no lo había querido dejar ahí en la presentación, pero sí en el informe, que es el levantamiento en este caso de la restricción en el sector sur de las proteas. Por una cosa muy sencilla: el hospital. El hospital de Pichilemu, así como está en plano regulador actual en este momento, por eso que hay gente que nos pregunta por qué no vemos chinitos trabajando ahí en el hospital. Bueno, no es que vayan a venir los chinos a porque trabajar. están trabajando en Rengo. La empresa. Pero Porque- la empresa, claro. la empresa. Porque porque están trabajando Rengo, en Rengo porque en Rengo ganan 150 millones de dólares por el hospital que están construyendo allá. porque en Rengo en realidad ya están todos aprobados y es darle nomás. En cambio acá no tenemos nosotros aprobado el plano regular. Tiene que ver con una factibilidad en este caso de construcción Ahora, y también de las vías que se dan. esos estudios están todos hechos y acá no es solamente falta la luz verde del plano regulador. Ahora el plano regulador ya vio, el estudio se hizo, está de acuerdo, está propuesto y el hospital no va a tener ningún problema. O sea, Ya, eso va a porque- ser aprobado. Sí, pero seguimos haciendo las cosas un poco a la ligera, ¿no? A la chilena, como dijeron por ahí. Porque, a ver, todos sabemos dónde se va a instalar el hospital Sí. nuevo, ¿cierto? Y ahí hay un pasaje, hay una huella que es el camino de la lomilla que llamamos nosotros, Sí, correcto. que lo único que están haciendo con esta modificación al plano regulador es modificar el lugar donde se va a instalar solamente el hospital. Un poquito más arriba, sí. O sea, sí. y de ahí para allá va a seguir todo igual, ¿ya? Ahora, eso lo vamos a tener que ver, porque yo por lo menos pensaba, y hay que decir personalmente, que iba a haber una proyección también a la lomilla. Y es lo mínimo que uno puede esperar. Lo que pasa es que, claro, yo lo que esperaba es que la proyección de barrios de Pichilemu pudiese conectar el sector de Protea, Lomilla, Poza la Rana, Pueblo Viuda. Que siento que es como la proyección natural que debe tener Pichilemu en el crecimiento urbano. Incluso Punta de Lobo. Punta Lobo, se bajando hacia Ahora, esa pregunta la vamos a tener para el día martes con, en este caso, la O sea, asesora vamos urbanística. pensando a futuro, Porque ¿no? el punto es que, claro, según la presentación que nosotros vimos, es que, y fue la presentación que ustedes pueden haber visto, se hace cargo de lo que está. Pero la gran pregunta es, de aquí a que nosotros Una podamos proyección. hacer un nuevo plano regulador, hasta este momento nos quedamos sin espacio para seguir construyendo. Entonces hay muchos punto comités de que- vivienda que se están preguntando, bueno, nosotros queremos construir nuestras casas, queremos postular, queremos comprar terreno, ¿dónde lo hacemos? Exactamente, esto tiene que Y ver ese es el tam- punto. No, Yo una eh, vez lo dije en un programa el año pasado con el tiempo de las elecciones, que el plano regulador se debe ya modificar hasta, digamos, las comillas ya, a esta altura. las comillas. Pero si el radio urbano empieza en las comillas. Las comillas.
en las comillas, llegando incluso pasando por la quebrada Nuevo Reino, porque también están construyendo en esos lugares. O sea, la quebrada En todos Nuevo Reino lados. está más construida que cualquier lugar. Está más Exactamente. construido que Pueblo Viuda, por ejemplo. Sí, más construido Más construido que Pueblo O sea, Viuda. yo creo que en el sector de Nuevo Reino, que es toda la parte alta de la Sí. quebrada Nuevo Reino, o sea, yo creo que ya deben haber más habitantes que en Pueblo Viuda. Pueblo Viuda, sí. Sí. Entonces, digamos, este plano regulador ya debe proyectarse hacia esos lugares también. Recordemos que en ese sector, No sé, pero- entre la quebrada, entre Nuevo Reino y Ciruelo, Sí. se están construyendo ahí unas parcelaciones. Sí. Hay unas parcelaciones que también se están construyendo. Y como yo te digo, Álvaro, o sea, hay que ir viendo las cosas a futuro. Si tenemos urbanizado desde las comillas hasta acá al centro, o sea, ahí se puede construir. Pero tienen que urbanizar. Hay que urbanizar. Sí, ahora esa es un poco la pregunta, porque yo en la presentación que como bien cuestionado ese tema, que nos hacemos cargo de algunas cosas, claro, vamos poniendo algunas vialidades, pero sentí que había poca proyección frente al trabajo que había que hacer para ir generando espacios nuevos ya con levantamiento de restricciones. Ahora vamos a ver qué dice el día martes frente a estas preguntas, porque claro, yo también pienso que Pichinemo necesita un ordenamiento territorial, pero que sea antes a el desorden territorial. Entonces, claro, lo que estamos haciendo hoy en día es ordenando lo que en algún momento se hizo de forma muy espontánea, irresponsable y que nos ha traído de verdad varios mucho dolor de problemas, cabeza, yo creo. sobre todo porque a la hora de poder regularizar las viviendas, que aquí en Pichinemo la cantidad de viviendas que no están regularizadas son muchas. Entonces hay mucha gente que está construyendo en este momento y que se le hace una exigencia tremenda y siempre se pregunta, bueno, ¿y por qué a mí? Y cuando mira, mi vecino que construyó hace 5 años atrás esto, nadie le hizo nada. Entonces, frente a eso, hay mucha gente que tiene estos cuestionamientos de decir, bueno, ordenemos todo esto y ahora de aquí para adelante, o sea, ley pareja no es dura, pero también generemos espacio para que la gente pueda optar a un proyecto habitacional, pueda hacer las cosas como se debieran hacer, regularizar. ¿Cuántos comités de vivienda hay? Hay mucho, yo creo. La verdad es que tenemos hartos comités de vivienda, por lo menos ¿Dónde vas a meter más de 20. Y ¿Dónde van a meter esos comités Y de hay vivienda? comités de vivienda que llevan 20 años, Fabricio, hay 20, gente que lleva 25. décadas. Claro, Entonces, Por eso, ¿dónde van a meter esos comités de y hasta vivienda? este momento no le tienen respuesta para eso. O sea, hay 3 terrenos que en el sector urbano pueden usar. No hay más. No hay más. Entonces, Por eso hay que crecer, po. y ahí es donde está la pregunta. Y esa pregunta en ese día que ustedes pudieron ver el consejo no se respondió. No está respondida. Entonces, ¿por qué no te generó más espacio de decir, mira, sabes que vamos a expandir a esta zona para que en esta zona se pueda hacer tal cosa? Se expandieron algunas zonas de P1, es decir, de protección, ¿ya? Pero no frente a zonas de habitación. Y eso creo que todavía nos queda pendiente ver hacia dónde se va a proyectar Pichinemo. Ahora, para quienes vivimos acá y hemos visto el crecimiento, para nosotros la proyección natural es hacia el sector del Manzano, que conecte finalmente Buenos Aires. Todo lo que elige, en este caso, el Manzano hacia Pueblo Viuda. Exactamente, Sí. que es como todo eso y que genera un montón de kilómetros cuadrados para poder seguir expandiendo. O sea, tiene una cantidad de terreno que es constructible. Correcto. Constructible, bien o sea, con harto poder de construcción. Sí, correcto. No construyendo en quebradas como se está haciendo y como se está, como ahora, como ya se construyó, así a la que te quiso de Dios, ahora quieren regularizar. Sí, es importante eso, porque hay zonas que quedan mixtas con presencia de áreas de mitigación. O sea, ¿qué significa? Que se pueden construir, pero con áreas de mitigación. Lo mismo pasa, que hay zonas que se van a poder regularizar siempre y cuando cumplan con las obras de mitigación. Entonces, claro, perfecto, y a mí me parece muy bien, y yo siento que también nos da tranquilidad a todos los vecinos pichireminos, que de una u otra forma también a lo mejor dicen, bueno, yo quiero regularizar, quiero conectarme al alcantarillado, quiero hacer esto, pero no puedo, porque finalmente el plano regulador no me lo da. Perfecto, por ejemplo, recuerdo el caso de los vecinos de Los Naranjos, el sector del Padillo, que ahora van a poder hacer más cosas que ellos mismos quieren hacer. Pero, sin embargo, me genera la otra pregunta, entendiendo que un plano regulador, por lo menos en los próximos 10 años, porque esto se tiene que ver cada 10 años, y eso también es una falla que hemos tenido nosotros como comuna. Los planos reguladores se revisan cada 10 años.
Y acá no Pero se había esto es- hecho un trabajo así como este, contundente, serio, ya hacía 20 años. Entonces, claro, se lleva trabajando más o menos 2 años y medio en todo este proceso, pero esto, las ciudades son dinámicas, tienen que ir creciendo y tienen que Van ir siendo creciendo. proyectadas, pero no conforme, creció para allá, ya, entonces voy a regular. No, no, no. Yo creo que para eso finalmente la autoridad tiene que ir diciendo, bueno, a ver, sentémonos, conversemos, proyectemos hacia dónde va la cosa. Ya, si tampoco es tan difícil agarrar el Google y empezar a abrir el Maps y finalmente decir, mira, la viabilidad va por aquí, que por allá, esto es más constructible que, por ejemplo, tirar por las quebradas o cosas acá. O, por ejemplo, el sector dunar, que también es complejo, cómo finalmente ha ido creciendo el sector dunar con un montón Construcciones, de condominios, que niños. también ahí hay un tema que es interesante y que tiene que ver con la ¿Y tipología en qué que quedó ese tiene. sector dunar desde Punta de Lobo hasta Hasta este Cahuil? momento está en zona P1 de protección completa, desde el sector de alto mar hacia el sector. ¿Desde alto mar? Alto mar desde Más o menos, sí. donde está el Super ¿De 9. dónde está el Super 9? Entonces, más o menos como toda esa franja está en zona de P1 de protección completa. Ahora, hubo observaciones y ahí finalmente se va a tener que ver de qué manera se va a quedar finalmente toda esa franja. Ahora, ¿Y qué eso pasa, por qué lo pasa menos, con las vías de acceso? de hecho, no solamente... Porque yo escuché a la chica que... Ahora se están contemplando vías de acceso y además otra cosa que era muy importante, por ejemplo, en el sector de o que conecta Cahuil con Punta de Lobo no hay vías de evacuación. Tampoco acceso a la playa. O sea, no hay acceso a la playa. Ahora, claro, Y o sea, el único es acceso que hay en este caso entre, ¿cómo se llama? Lo que en este caso Antomaria, son dos en este caso. El que está en este caso es lo que es el Dunamar y el otro que está, ¿cómo se llama? Más allá del Antobar. Que es Correcto. y digámoslo, 2 metros. hay una prácticamente. calle que es Una calle 918 que, no- después se abrió antes Y de es el entrar a punto Pueblo también Viuda. porque no hay accesos a los espacios de uso público. Y- Pero por ejemplo, desde el alto mar Hasta Cahuil. hasta el Dunamar, tú no tienes acceso a la playa. Ahí solamente sería la calle 918. pero que es eso una es- calle que está eso- pero proyectada. eso es allá en Punta de Lobo ya. Punta pues. Lobo ya. Exacto. Pero desde el alto mar, por ejemplo, hasta la calle 18, esa nueva 18 que llamas tú, no hay ningún acceso a la Y playa. más encima accesos que son hay de dos, hay dos que deterioro. son chiquititos. Uno que O está... sea, sí, perdóname, son- pero son de- eso que está enfrente a la Villa del Teniente, Sí, que correcto. son unos pasajes. Ese pasajero. Y el Eso. otro que está al lado del Dunamar, donde hay unos árboles que está todo tapado. Pero hay eso es un un- paseo. Pero libre. eso, como de 1,5 metros no, que está pero la eso ya, eso es burlarse de Ahora- la gente. O sea, estamos hablando de Es acceso. que es el punto. De Sí, acceso, correcto. estamos hablando de una calle. de una donde- vialidad, es decir, Claro. que tener una calle. Ahora, es interesante porque eso hay que plantearlo, hay que instalarlo, pero también, y yo vuelvo a ese punto, que a mí me parece mucho más incluso relevante el no tener, por ejemplo, vías de acceso, vías de evacuación. Por ejemplo, en el sector donde está antes de no están los nuevos condominios, allá, no sé si lo podemos nombrar porque no nos auspician, pero los condominios que están allá cerca de, llegando a Cahuil, ¿ya? Está al frente de la Laguna del Perro, ¿no? Por ahí. Sí, correcto. Todos esos condominios, uno se pregunta, en caso de un tsunami, ¿cuánto tiempo tienen? Ya entendiendo que tienen un metraje que va entre los 200 a los 500 metros desde la línea de alta marea. Entonces, en caso de un tsunami, la gente puede salir a la calle, que es la calle Las Salinas, que es la que conecta en realidad la carretera hacia Cahuil, pero ¿hacia dónde arranca? Po? Hacia el cerro. Pero no tienes vías de evacuación. Po. Entonces es complejo, porque claro, se instalan estos espacios que supuestamente son habitacionales, Por la orilla de la Laguna del Perro. ¿no? pero no hay calle. Y es privado eso. Y claro, entonces no hay calles, pero no hay vías de bueno, evacuación. pero la laguna es la laguna de uso público. La laguna es de uso público, o sea, Ahora, por lo menos por ahí deberían tener una salida, Un acceso. un acceso al, y que en al caso, cerro. por ejemplo, de tsunami, es muy relevante porque la Laguna del Perro está conectada con el mar, porque Sí. como sube la alta marea, sube también la laguna, y en caso de tsunami también generaría un foco de Sí. peligro. Entonces, interesante, no se pensó finalmente cuando se hizo el plano regular en todas estas cosas que eran muy relevantes, y por eso que el 2010, cuando llega el tsunami, nos pilla como nos pilla. Por eso a mí me extraña esa modificación que también están haciendo ahí en la entrada de Cahuil, donde se inunda todo ese sector y ahora lo quieren dejar también habilitado para vivienda. Lo que se va a dejar habilitado es la zona donde hay unas casas. Se hizo un estudio con el pic completo de lluvia más un historiograma de pluviométrico,
y frente a eso se va a dejar una zona que es la zona de protección, que es donde está el humedal con sus cotas máximas, y se plantea regularizar una franja que está fuera de esa zona. Pero claro, en algún momento se pidió regularizar todo, pero finalmente se negó esa solicitud y se va a regularizar un espacio como zona mixta y el otro finalmente. En las lluvias más fuertes del año 2023, o sea, eso estaba todo inundado. Todo inundado. Y es pantano. Sí, yo no sé si llegaban hasta las casas, pero según lo que se plantea dentro del informe es que no alcanzaron a llegar a las casas. Entonces por eso que ahí se toma como la cota máxima de inundación, de hecho en esa fecha. Y ahí se dice que no, y ahí se dice, bueno, se va a regularizar esto porque ya están las casas ahí, pero también se ponen, en este caso, restricciones para que no se construyan en otro espacio. Entonces es importante lo que sucede ahí. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el sector del Badío en Laguna del Ancho, donde hay una propuesta que lo que hace es regulariza lo que está, pero evita que finalmente se sigan construyendo más cosas, y ahí también hay vecinos que plantearon su observación. Entonces, lo que queda un poco para finalizar el plano regulador es que tienen que haber dos sesiones de comisión del Consejo Municipal para ver este tema. Por lo menos la próxima semana va a haber una, el día martes a las 4, donde no son transmitidas, sino que son sesiones privadas que hacen los concejales. Y ya la otra sería la próxima semana para luego tener un consejo donde finalmente se termine votando estas modificaciones al plan regulador. Y lo que queda la próxima semana tenemos un consejo extraordinario el día jueves, pero es para votar lo que son las modificaciones presupuestarias del nuevo presupuesto 2025. Bien, vamos a llegar hasta aquí con este tema. Tema municipal. Interesante el tema municipal. El tema. Esperamos tener novedades pronto con ese tema. Queremos saludar a nuestros patrocinadores. Queremos saludar en el corazón de Pichilemu, junto al humedal Petrel, entre aves, brisa marina y naturaleza viva, está Restaurant Humedal. Sabor costero, cocina de verdad, merluza de la zona, paila marina, pescados y mariscos frescos, cocinados con tradición, como en casa, con ese sabor auténtico del litoral chileno. Recibimos familias, turistas de todo Chile, delegaciones de adultos mayores y grupos escolares, eventos empresariales, instituciones que buscan buena comida, grato ambiente y una experiencia para recordar. Porque en el Restaurante Humedal nuestros platos son generosos y nuestro ambiente es cálido. ¿Dónde estamos ubicados? En Avenida Daniel Ortúzar, 108, ahí frente a la Plaza Arturo Prat. Ahí está Humedal Petrel Restaurant. En el supermercado MUVAP sabemos que cada decisión importa. Por eso reforzamos nuestro compromiso con el medio ambiente y con el lugar que todos compartimos. Instalamos paneles solares para operar con energía limpia y renovable, cuidando el planeta aquí mismo, en el corazón de Pichilemu. Bienvenido al supermercado 100% de pichileminos. En MUVAP creemos en lo local, un espacio para emprendedores con productos únicos y precios justos, un lugar de encuentro para la comunidad donde la calidad y la variedad de nuestros productos exclusivos destacan. Ya lo sabe, supermercado MUVAP, sustentable, colaborativo y social, juntos hacemos la diferencia. Y también nos acompaña nuestros amigos de CBA Miami LLC, que es una empresa creada hace 14 años en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, por don Jaime Reyes, ciudadano pichilemino, nacido en Cahuil. CBA es miembro independiente de Parker Russell Internacional, red internacional inglesa con presencia en más de 80 países del mundo. Si usted desea invertir en los Estados Unidos, CBA es la solución y confianza, pues cuenta con clientes de todo el continente de América y Europa. Tiene clientes en todo Chile y también, por supuesto, aquí en la comuna de Pichilemu. Ya lo sabe, CBA Miami LLC le está esperando ahí en Miami. Si usted quiere invertir bien su dinero, ahí están los contactos de nuestro amigo Jaime Reyes ahí en Miami. Vamos a ir a una pausa cortita y vamos a volver con el último tema de conversación que tenemos el día de hoy, que se trata de un tema que está muy candente y que son las presidenciales 2025. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué traen nuestros invitados del día de hoy para hablar de estas presidenciales que ya se avecinan? Vamos a una pausa y volvemos.
CBA Miami LLC es una empresa creada hace 14 años en la ciudad de Miami, Estados Unidos. La empresa fue creada y desarrollada para brindar la asesoría y consultoría en las siguientes áreas: negocios internacionales, inversión extranjera en los 52 estados de Estados Unidos, asesoría en impuestos internacionales, asesor en impuestos de los Estados Unidos, inversión en bienes raíces y consultor en impuestos de sucesión. CBA es miembro independiente de Parker Russell International. Tiene clientes de todo Chile y también de Pichilemu y la sexta región, que avalan su confianza y profesionalismo. CBA y su equipo le esperan en Miami. En MoveUp sabemos que cada decisión importa. Por eso, hoy reforzamos nuestro compromiso con el medio ambiente y con el lugar que todos compartimos. Instalamos paneles solares para operar con energía limpia y renovable, cuidando el planeta aquí mismo, en el corazón de Pichilemu. Pero no nos detenemos ahí. También impulsamos acciones concretas, como nuestro centro de reciclaje, reduciendo residuos y promoviendo una cultura más consciente y responsable. MoveUp es el supermercado 100% pichilemino, creado por y para nuestra gente, con precios justos que cuidan tu bolsillo, un espacio para apoyar a los emprendedores locales y una atención cercana que marca la diferencia. En MoveUp, el compromiso con la comunidad camina de la mano con el cuidado del medio ambiente. Ven y vive una experiencia distinta, sustentable, local y llena de lo mejor de Pichilemu. Supermercado MoveUp. Pensamos en ti y en el futuro de todos. En el corazón de Pichilemu, junto al humedal Petrel, entre aves, brisa marina y naturaleza viva, está Restaurant Humedal. Sabor costero, cocina de verdad. Merluza de la zona, paella marina, pescados y mariscos frescos, cocinados con tradición, como en casa, con ese sabor auténtico del litoral chileno. Recibimos familias, turistas de todo Chile, delegaciones de adultos mayores y grupos escolares, eventos empresariales, instituciones que buscan buena comida, grato ambiente y una experiencia para recordar. Porque en Restaurant Humedal nuestros platos son generosos y nuestro ambiente es cálido. Ven a conocernos en Avenida Daniel Ortúzar 108, Pichilemu. Reservas al +5497-1725 y síguenos en Instagram como @restauranthumedal. Humedal, cocina costera con alma. Te esperamos. Bien, ya estamos de vuelta, amigos. Estamos compartiendo este cóctel de sábado aquí en Pichilemu TV, compartiendo con ustedes los diferentes temas de conversación que traemos cada fin de mes con nuestros panelistas Álvaro Álvarez y Jorge Galás. No se olviden que estamos regalando este libro, ¿ya? Reseñas históricas de Pichilemu. Ahí está el número de teléfono al cual ustedes pueden llamar. +56722843022, donde ustedes pueden escribir porque es un WhatsApp. Y, por supuesto, pueden llevarse este libro a su casa. Cuenta historias espectaculares para todos los que ya lo leímos. Es un libro espectacular. Ya, sigamos, jóvenes. Perfecto. Que me estoy resfriando. Vamos a pasar al siguiente tema, al siguiente y último tema. El próximo mes de noviembre, ¿cierto? A ver. ¿Noviembre o octubre? Noviembre. Noviembre. 22 de noviembre. El 22 de noviembre son las elecciones presidenciales. Casi 4 meses. 3 meses y algo, una cosa así. Sí. Se van a realizar las elecciones presidenciales. Hay varios candidatos. Hay muchos candidatos, ¿no? Hay algunos que ya están seguros con sus firmas. ¿Ah? Yo creo que los que van como fuera de pactos son los que más les ha costado juntar las firmas, ¿no? Exacto. Hay gente porque todavía no hay firmas de Parisi. Pero Parisi tiene un partido político que lo respalda, que es el partido de la gente. Pero todavía no tiene la firma.
Ominami, o Parisi sí. Es que Parisi es parte de un partido, él no necesita Ominami firma. parece que está, ¿cómo se llama?, en proceso de firma. ¿Cuál es el partido que lleva Parisi? Partido de la Partido de la Gente. Gente. El Partido de la Gente. Sí. Sí, el partido con No lo más... habían echado del Partido de la No. Gente. No, el líder del Partido de la Sí, Gente. el pero partido con es más como el gente en partido- Pichilemu, o sea, en Chile. Uno de los 3 partidos con más militantes. Sí, es verdad. El Partido de la Gente. El partido de la gente es uno de los que tiene más 50.000 y algo. militantes. Ya. Ominami está... Él está buscando las firmas con Harold Maynicol. Sí. Separados, sí, pues, Separados. separados, para que no me van a se... perdonar, pero yo creo que Harold May Nichols, o sea, como buen dirigente del deporte, creo que debe ser bueno, pero para presidente de la República, no sé si ustedes vieron la entrevista que le hizo Sí, yo la vi. Mochati. Mochati. Pero fue una cuestión Solo vi vergonzosa. memes. Sí, o sea, Vergonzoso, totalmente. o sea, yo realmente no sé cómo alguien puede presentarse como candidato a Es presidente que de la Harold May República. Nicholson tiene un ADN fue de derecha. Una persona que perteneció a la UDI durante mucho tiempo, hasta que fue presidente de la NFP. Claro, él es periodista que trabajó mucho tiempo en la FIFA, haciendo gestión relaciones públicas, y posteriormente llega a la NFP el 2007 hasta el 2010. Él trae a Bielsa en este caso y ocurre el comienzo de la generación dorada, particularmente, con el Mundial de Canadá 2007, claramente. Sí, solo quería decir que las elecciones son el 16 de noviembre. De noviembre. Y esa es la fecha ya exacta de... Sí, sí, por eso a mí Claro. me... Porque la segunda vuelta, si hay segunda vuelta, sería en diciembre. En diciembre, el sí. 16 por ahí. Claro. Y Entonces, claro, o sea, 16 de noviembre. por ese si es el acaso. punto. O sea, hoy día hay mucho candidato testimonial y también emprendedor. ¿A qué me refiero con esto? Que hay mucho candidato que busca la plata. Disculpen, o sea, Marco Enrico Minami, Parisi buscan. Saben Plata. que ellos no van a ganar, pero buscan Buscan plata para para sobrevivir. vivir los 4 años. Y eso y no es chiste, es verdad. O sea, ¿cuánto sale el voto en este caso? Es 900 y tantos pesos. 900, o sea, que pero, genera... pero a contrafactura. Es interesante eso. Yo no sé, yo que he participado en elecciones, no sabría cómo ganar plata con eso porque Pero presidencia, uno o sea, a contrafactura. Lo que si pasa yo digo, que- gano tanto Son y candidatos lo pongo. A ver, lo que votos. pasa es que los Digo yo, candidatos- no sé los cómo candidatos será. a presidente, son distintos. ellos reciben donaciones. Po. Exacto. Ellos no gastan plata de su bolsillo. Ya, pero es importante Exactamente, ese es el eso. Si punto. yo, Ellos reciben si yo recibo donaciones. donación, por ejemplo, ya Fabricio me dice, candidato a presidente, me dice, ya, yo te doy 100 millones de pesos, te lo dono. Pero hay un límite para Yo lo poder, tengo en que este poner caso... en el CERVEL y el CERVEL de los votos me dicen, ya, ganó 1 millón en votos, pero usted le dieron 100.000 en donación, te lo descuentan. Sí, pues te lo descuentan. Todo lo que es donación. Ahora, salvo que no la... Que no la Que publiquen. claro, que no las publiquen, que Claro. no la inscriban, no lo sé. Ahora, yo no sé, porque claro, hay un mito eso que, digo mito porque historiográficamente no sé cómo será, es de decir, porque claro, que uno junta platita con las elecciones, porque por ejemplo Franco Parisi, su devolución o su gasto de campaña fueron como 16 millones, y claro, él tenía mucho más en votos, pero no es que el CERVEL, si tú sacaste, por ejemplo, 1 millón de votos, te devuelven $1 millón y si tú gastaste 15 lucas, el resto es todo para el bolsillo. No es así. Te devuelven solo lo que tú gastaste. Ahora, ¿cómo lo harán a contrafactura? No tengo Eso es idea. distinto porque hay como la trampa hacen a No, la pues, persona. a lo mejor factura ideológicamente falsa, Sí. no lo sé, como ya, Fabricio, me da una factura O pueden crear de empresas... 100 milloncitos. Ahora, y mira, existen es facturas importante, falsas o si yo hago también una facturas empresa, empresas falsas también. esto es pues. para que la gente vea cómo el CERVEL funciona. Si yo, por ejemplo, Jorge Galá me hace a mí unos calendarios, ¿ya? Y su empresa tiene Giro. un tiempo determinado, el CERVEL me dice, no, esto es raro. Y entonces investiga la empresa y si su empresa es como, entre comillas, falsa o está ligada a mi campaña, no me lo pagan y esa factura me la rechaza. Es así, ¿no? Sí, es bien jodido. Entonces, cuando uno hace campaña y después le pide la devolución del CERVEL, había un mito de que, claro, que por cada voto a ti te daban la plata así como, no, tome, está en su plata los Pero votos. tiene que haber en No, este no es caso una así. rigurosidad claramente que existe. Incluso ha existido casos, por ejemplo, de Parisi rechazando estas facturas. De Hugo Boss, de un auto Audi también. O sea, hay, ¿cómo se llama esa? Hay antecedentes. O sea, igual en este caso existe, como tú dices, hay parte en donde hay candidatos que buscan la rentabilidad económica también con estas candidaturas. Por ejemplo, Meo tiene 4 candidaturas al hilo
en este caso, y les permite en este caso tener visualización de su persona ante proyectos, eso sí es importante. o también cumbre. El currículum. El O sea, currículum poner el es- currículum, por ejemplo, ya yo me tiro ahora ahí, candidato ahí. 4 veces candidato Claro, a presidente. a presidente. Imagínense, Fabricio Pero Cáceres también eso es rentable económicamente. juntó firmas para ser candidato a la presidencia y va a poner en su currículum precandidato presidencial. Sí, claro, y hay gente que, como dice Jorge, lo ocupa solamente para visualizar. Hay mucha gente hasta el día de hoy que uno escucha y dice, bueno, y fui ex candidato a. No ganaron ni nada, pero lo fue ocupan candidato. como membrete del currículum. Claro. O sea, como una plataforma. Y también tiene que ver con la rentabilidad económica, adicionalmente con el pago de votos que hace el CERVEL a los candidatos. Por eso postulan, ellos saben que no van a ganar. O sea, son candidatos bisagra, como lo que hace Johannes Kaiser. Es un candidato bisagra que sabe que no va a ganar, pero busca una plata, en este caso, generar una expectativa de él en desmedro de otros dos candidatos. ¿Tú crees que no gane? ¿Kaiser? No gana. No, pero así como que él sepa. Yo no sé, yo he visto a Kaiser y yo siento que él o actúa muy bien o simple y llanamente lo logra ocultar muy bien, pero él sí se cree que va a ser presidente y que tiene propuestas claras, etcétera, etcétera. Y tiene un tema que es interesante. Porque una vez se pregunta, ¿por qué Johannes Kaiser aparece en la escena política si en realidad dentro del Congreso en realidad es poco y nada lo que hace? O sea, si uno dice, oh, esta es la ley Kaiser, no ha hecho ni una cuestión. Pero el otro día veía la importancia que tienen los medios de comunicación, tal como plantea Jorge en el hecho de la exposición. Entonces, por ejemplo, uno lo veo en las primarias. Uno decía, bueno, pero Mulet del Partido Verde Regionalista, ¿qué probabilidades tiene de ganar en una... Y Mulet lo que buscaba era en realidad Visualizar el posicionamiento y visualización primero de él, porque va candidato a diputado o a senador. Entonces, claro, es distinto la exposición que yo tengo cuando soy candidato A, que te invitan y todo lo demás, a cuando eres un NN y de repente dices, no, se me ocurrió hacer tal cosa. Porque incluso cuando yo soy candidato A, por ley, si yo ya estoy inscrito como candidato, te tienen que invitar a cosas oficiales. Sí. Entonces como que ganás igual exposición. Entonces claro, como dice Jorge, yo lo hago rentable económicamente porque no voy a ganar, pero sí lo hago para poder mostrar Posicionar y el posicionar mi nombre. imagen. Y claro, o sea, tiene que ver con esta dinámica de la sobreexposición de los candidatos más que las propuestas. El nombre. La gente generalmente vota por el ganador, somos que se dice en buen chileno, por el que va primero. No vota por el que va último por las propuestas, vota por el que escucha más en la tele. Claro. Pero en ese caso, allí esa teoría igual es interesante porque, por ejemplo, Evelyn Matei estuvo 3 años ganando y hoy en día estamos viendo si es que se mantiene o no. Incluso Johannes Kaiser, él viene a ser una contraparte, pero no del oficialismo, sino que, bueno, yo soy una alternativa no al oficialismo, él no conversa para allá. Como un arquista, una cosa. Es una alternativa a Kass. Y dice, bueno, si quieren a alguien más duro que Kass, yo. Y ese es como Johannes Kaiser, como una alternativa más de ultra derecha que el propio Kass. Entonces uno podría imaginarse, ¿puede haber alguien más ultra que Kass? Y claro, Johannes Kaiser en el discurso. Ahora, ese discurso tendrá... Pero yo creo que eso no. O sea, No, yo es creo una que estrategia. Yo creo que entre Kaiser y Kaiser Es lo mismo. Ya, pues, y esa es la pregunta. Es lo mismo. Esa es la pregunta que uno se hace, porque si tengo Es dos como una candidatos bizarra que que son puso como lo Kass mismo, Para ¿cuál es estar el negocio mediático. entonces? ¿Será que los dos están buscando sobreexposición para después hacer un negociado y después decir, bueno, ya, mira, tú vas a ser mi ministro y nos bajamos? Bueno, además, pues, o sea, yo creo que los que se presentan están buscando que después, porque seguramente, claro, Mulet se presentó en la primaria y si sale Jara presidenta, Jara lo irá a nombrar en algún cargo. O por lo O sea, menos alguien del partido. Sí. Claro, entonces yo creo que eso es lo que buscan también con esta candidatura un poco simbólicas, ¿no? Que, por ejemplo, está este señor Artés nuevamente, El profe Artés. el profe Artés, que Pero a la gente le gusta el profe Artés como candidato. Es como algo testimonial, algo trotskista, como dicen algunos, los trotskistas. Sí, porque lo que pasa es que una vez se ve estos candidatos como políticamente correctos, aunque yo siento que, por ejemplo, las campañas antiguas, antiguas de la década del 90 en adelante, ya eran más de ideas, eran más de contenido, eran de propuestas más No estaban las redes programáticas. sociales, no estaba Pero el- hoy en día los candidatos no son de eso. Los candidatos en realidad
por ejemplo, Jara tenía en la primaria un programa de 7 páginas. Ella hablaba de seguridad y tenía 2 párrafos de seguridad. Entonces, si es por programa, teníamos a una candidata que tenía un programa mucho más robusto, mucho más producido, pero que la ciudadanía finalmente no la elige. Y elige a Jara finalmente por toda una propuesta más bien similar a ser una presidenta Bachelet 2.0, más cercana a la gente, con una historia de línea ligada a eso. Y la verdad es que uno empieza a ver entonces qué es lo que busca el. Es que la gente ya no lee, votante es que actual. la gente nunca lee programas, los programas son de 100 páginas algunos. Yo creo que el 5% de la ciudadanía de los votantes, lee programas de gobierno que están más asociados a la dinámica de participar en partidos políticos. Pero la realidad la gente no participa en esa dinámica y la gente vota por el más popular. Y hoy día las redes sociales amplían eso, o sea, los reels, también las exposiciones a diversos programas, ven al candidato, entre comillas, al candidato buena onda, supongamos decir, o natural, o espontáneo, que es un punto que suma adherente o votante, claramente. Y ese es el caso de Janet Jara, en este caso. Extraño. Hay un toque de sirena muy largo. ¿Ah? Puede ser Claro. tsunami. Pero es una. No, Tengo miedo. es un puro toque de sirena. Es extraño. Llamado comandancia. Puede ser. Sí, llamado llamado a comandancia. comandancia. Puede ser. Bueno, pero algo está pasando. Nos pusimos nerviosos con Sí. esta Claro, cosa. es que generalmente los sábados, viernes ok. y sábado en la Yo- noche ocurren situaciones. Los pichileminos cucuando tocan la sirena nos ponemos así, es normal. Sí, no, o sea, yo entiendo que puede haber una situación, porque ya hubo un llamado de incendio, no sabemos cómo sabemos que ¿Cómo se desarrolló? cómo se ha Fue ido como una malla, a lo desarrollando. mejor. Puede ser que esté más Una fuga de complicado. gas. Entonces se está llamando a un acuartelamiento general a todos los voluntarios seguramente, si es que no ha ocurrido otro hecho que no ha sido informado. Porque yo estaba buscando si se había informado de otra situación, pero no hay ninguna otra información con respecto a si ha ocurrido otra emergencia. No, me dicen que un toque de sirena por el fallecimiento de un bombero. ¿Por el fallecimiento de un bombero? Sí, pero no me dan más Me antecedentes. sí, yo no lo quería decir eso, pero sí también lo había... No tengo más antecedentes, pero hay que corroborarlo, Debe importante. ser de un bombero Sí, que puede lleva tiempo. ser. A lo mejor ¿no? había sido un llamado a nivel nacional. No he visto Sí, puede ser. información. Bien, vamos a Vamos a ir. tratar de averiguar qué es lo que está pasando con ese largo llamado del Cuerpo de Bomberos de Pichilemu. Bueno, estábamos hablando de los candidatos. Jorge, ¿cuál es tu opinión frente a lo que tú has visto con respecto a los candidatos en este momento? Primero, hoy esta elección va a ser muy extraña, va a ser más que nada de confrontación y también de mucho discurso de odio y posverdad. Mucha new face va a volar en estas elecciones, no va a ser propuesta, va a ser el candidato de la extrema derecha, que es el candidato versus el candidato del Partido Comunista, en donde en Chile hasta hoy día, independiente que sea 2025, existe un anticomunismo muy arraigado en los habitantes entre 40 a 70 años, claramente. Porque vivieron en la época de la Unidad Popular y obviamente ese anticomunismo lo gestó la dictadura cívico-militar y sigue plasmado claramente. Entonces, solo el concepto comunista ya empieza a tambalear, pero las poblaciones, en este caso más jóvenes, claramente empieza a ser, digamos, una candidatura más asociada a lo que está haciendo Gabriel Boric. Una continuación, en este caso, de lo que es el gobierno del Frente Amplio, Claro. o de la izquierda que lidera Boric hoy día, una continuación. No es claramente, en este caso, un cambio radical un cambio radical a lo que genera o cree la gente en este caso. Entonces, eso es lo que busca generar también grupo de extrema derecha, generando en este caso un discurso bien fuerte y bien potente, incluso desvirtuante, claramente. ¿Bien? Desvirtuante. Entonces, eso es lo que genera ciertas situaciones. Ya, ok. Sí, ahora, en ese sentido, hay una campaña Del terror. Ya. claramente. que yo siento que. Y vuelvo, yo siento que pierde Ya, el foco hoy en día sí, la campaña. para cortar. Un Sí. poquito.
Ya, me informan que el llamado que hay, este toque de sirena largo, se debe al fallecimiento de un voluntario de la tercera compañía de bomberos de Pichilemu. ¿Ya? Esa es la información que tenemos en este momento con respecto a este largo toque de sirena que ha habido hace pocos minutos desde el Cuerpo de Bomberos de Pichilemu. Se informa del fallecimiento de un voluntario de la tercera compañía de bomberos de Pichilemu y ese es el motivo de este toque de sirena. Eso. Lamentable. Lamentable. Lamentable, sí. Condolencia. Condolencia a la familia y a Además que uno los cercanos. los conoce a todos, entonces. Sí. Wow. Como un choque. Uno Sí. a veces. Bueno, ya. Como dicen por ahí, la vida continúa. Y claro, tiene que ver con esta, como estamos hablando del tema, con la campaña del terror que va a ser más fuerte que las elecciones anteriores. Por el sello político que tiene el candidato oficialista, que es Janet Jara, claramente, que tiene una legitimidad de 825.000 votos. Entonces eso ya la respalda. O sea, una candidata que tiene también en su antecedente la ley de 40 horas y también la reforma previsional. Entonces son caballitos de batalla que va en este caso a liderar ella y también el gobierno que busca la continuación en este caso. Sí, ahora, aquí hay varios puntos que son relevantes. Primero, y hablando de los programas, porque en realidad uno empieza a ver cuál fue el programa de Gabriel Boric presentado y qué fue lo que ejecutó, y la verdad es que bien poco lo que ejecutó de su programa, entendiendo que el programa de Gabriel Boric estaba ligado más bien como una acción política de la implementación de la nueva constitución. Finalmente se cae el 4 de septiembre y posteriormente a eso entonces se tiene que rearmar con lo que es más bien contingencia. Yo creo que ahí hay una diferencia que es clara desde el inicio, es decir, acá no viene a hacer una candidatura frente a un proceso refundacional, a un proceso constitucional, sino que viene a instalar una candidatura que, tal como dice Jorge, tiene elementos que van a ser muy ideológicos, pero entendiendo que el contexto ideológico pasa a un segundo plano, y allí en donde el punto de vista de las campañas va a ser ya no en aquellas habilidades consumadas que tengan los candidatos, sino que también de aquellas habilidades demostrables, pero sobre todo aquellas habilidades blandas con las cuales acercarse a la ciudadanía. Y por eso que la estrategia ha sido cómo yo me voy mostrando como una persona, como cualquiera de nosotros, y que quiere finalmente liderar un país. Entonces, si bien se ha querido como instalar algunos discursos como desde el anticomunismo o también desde la ultra o el fascismo, que también lo hemos visto, en general las propuestas que hemos visto a los candidatos cuando se enfrentan entre ellos tienen relación con las cosas que han hecho, con las cosas que podrían hacer y con dos temas que son súper importantes y que hoy en día son ultra sensibles en el país. El primero de ellos tiene que ver con seguridad y delincuencia, ¿ya? Y el segundo tiene que ver con economía. Estamos en un proceso económico muy complejo y creo que la agenda se ha tomado en eso. Entonces, allí en donde uno empieza a ver cómo las encuestas van definiendo a los candidatos. Por ejemplo, cuando uno pregunta de todos los candidatos posibles, ¿cuál es el que usted siente o cree, piensa que lo haría mejor en el área de seguridad? La gente tiende a inclinarse por Kast. Pero cuando dicen, bueno, entre ¿cuál de los candidatos sería quien tendría más cercanía con la ciudadanía o con lo social? Dicen Janet Jara. Entonces, acá la campaña va a ser más bien como de enfrentarse, no desde el punto de vista de los programas ideológicos o de decir soy una continuidad de este gobierno, porque sería realmente un muy mal negocio, entendiendo que hoy en día Gabriel Boric tiene una aprobación aproximadamente del 32% y Jara tiene una intención de voto del 24-26%. Entonces, ni siquiera los que encuentran bueno el gobierno de Boric están votando el 100% por Jara. Entonces, plantear que es una continuidad de este gobierno, entendiendo que el programa de gobierno no se ejecutó, creo que es un error.
pero sí es finalmente una continuidad del sector que está gobernando. Entonces, y ahí es muy fácil, porque hay que decirlo, los datos, los indicadores que pudiese tener también este gobierno, entendiendo que tampoco tiene un Congreso que está acorde finalmente al proyecto político, es parte también de lo cual la derecha política se toma como para decir, bueno, en realidad más que la candidata Jara, lo que importa acá es que ella es la continuidad de este gobierno. Quiere que sigan estas políticas de este gobierno, entonces como que la discusión va a ir más bien en elementos que son más bien casi emocionales y no finalmente en lo que debería ser una propuesta política dura y seria. Y por lo mismo es que Janet Jara tenía un programa de 7 páginas, porque ellos entienden que la postura no va en una base programática, sino que va en cómo yo muestro y cómo me muestro como candidato frente a la gente. Ahora, llama mucho la atención que en estas elecciones, al parecer, no va a haber una continuación. Bueno, la continuación ya se perdió con la elección del presidente Boric, pero se pensaba que podía volver esa continuación de el Chile Vamos con la otra coalición de centro izquierda, que era la Nueva Mayoría, ¿no? Sí. Se pensaba que podía volver después de la elección de la presidencia de Gabriel Boric, pero nos estamos dando cuenta que lo que vamos a tener, o sea, no vamos a tener al parecer un gobierno de centro izquierda o de centro derecha, sino que vamos a tener un gobierno de extrema izquierda o de extrema derecha. Es que para mí, en este caso, yo no veo al Partido Comunista, a sus militantes, no, digámoslo bien, como extremos en este caso, sino que son muy, para mí, Janet Jara, en este caso... si lo pongo al lado del profesor Artes, sí, claro, sí, quedan como derecha, pero sí, y por eso te hablo del concepto histórico del Partido Comunista. Claramente el Partido Comunista tiene 112 años de historia. Claramente ha tenido varios hechos históricos que han provocado su merma o también su auge. Pero hoy día estamos en un contexto distinto, en una situación distinta. En este momento el Partido Comunista es el partido más de izquierda que tenemos en Chile, ¿no? Dentro del espectro es un partido de izquierda, pero con la situación que estamos viviendo ahora no tiene los mismos postulados que tuvo antes. A lo mejor todos los partidos e instituciones cambian postulados de acuerdo a la contingencia. Yo no creo que la UDI tenga en los principios, en este caso, a Pinochet o a Jaime Guzmán en el 2025. No sé, yo por eso estoy hablando de extrema izquierda y extrema derecha, porque son discusiones más técnicas. La extrema derecha es aquella que está ligada a Pinochet, y en ese caso estamos hablando... El Nacional Libertario y el Partido Republicano. Y por eso uno entiende los dichos de Kaiser, que dice que si el contexto se da lo mismo, vamos y yo apruebo un golpe de Estado. Entonces, o sea, con todas las consecuencias que puedan haber. Sí, correcto. O, por ejemplo, cuando dice Kass que la Araucanía lisa y llanamente no hay un conflicto mapuche, que hay terrorismo, y él dice que va a atacar el terrorismo con todo lo que plantea la ley. Entonces, son elementos que sí claramente son del pensamiento de una extrema derecha, y eso hay que dejarlo claro. Pero también, por ejemplo, la Unión Patriótica es el partido de más izquierda de Chile, hay que decirlo, y tiene como un par de militantes, entre ellos el profesor Artés. Pero también el Partido Comunista es un partido que también es de extrema izquierda, que participan en algunas alianzas con esta coalición de gobierno, pero que hay veces que también lisa y llanamente sale del juego político y dice yo me voy. Entonces, cuando hubo este acuerdo por la paz, cuando quedó Boric solito allí y firmó para hacer este tratado de nueva constitución, el Partido Comunista dijo yo con ustedes no negocio y me voy. Entonces, ellos tienen una disciplina que, si bien pueden tener estos casi 100 años, un poco más de 100 años de historia, tiene una disciplina que sigue siendo la disciplina del Partido Comunista. Entonces, que dentro del mismo grupo del Partido Comunista se decía que Janet Jara es como la menos comunista de los comunistas, por su idea en este caso más bien cercana a lo que es el socialismo democrático. Pero Janet Jara sigue siendo comunista y sigue siendo, en su historia de vida, en este caso, una militante comunista. Disciplinada y estructurada. Y el punto, que ahí es donde uno empieza a preguntarse, o la gente, sobre todo la gente de centro, es la que empieza a preguntarse, ¿cuánto peso va a tener el Partido Comunista dentro de esta coalición de gobierno? Entendiendo que
perfectamente podemos sacar la presidenta, pero después a los 2 días diga, ¿sabes qué, chiquillos? No tengo gabinetes para usted, no tengo Ceremi, la verdad es que quiero hacer mi programa de gobierno. A ver, pero debemos entender que Janet Jara está haciendo alianzas con el Partido Socialista, con el... Sí, porque fue una primaria. O sea, al final de cuentas, esta elección esta posible elección de una persona comunista va a estar prácticamente con toda la alianza de centro izquierda. Sí, porque solamente le está faltando que la democracia cristiana diga que los va a apoyar. Sí, es que claro, es que tú estaría completado la centro izquierda. El socialismo democrático. Es que claro, para gobernar tú no necesitas ser presidente, sino que también tener un congreso que te pueda aprobar las reformas que tú quieras postular. Y es el punto, más que quién va a salir de presidente, qué congreso, configuración, o quiénes van a salir diputados o senadores. Si son afines al gobierno o si son no afines al gobierno. Sí, a lo que yo iba es que al final de cuentas, claro, en este momento hay una candidata comunista que tiene las grandes posibilidades de salir como presidenta, pero que no es la candidata del comunismo, es la candidata de una alianza, de una coalición, de una coalición de gobierno, de grupos de partido y grupos de movimiento. Individualmente y personalmente por ella. Entonces, ahí está. Noticia de último minuto. La democracia cristiana opta por respaldar a Janet Jara, pero partido termina con renuncia de Undurraga y dividido. Correcto. Entonces, porque se entiende que la candidata, si bien es parte de la fila del Partido Comunista, implica de que ella está haciendo una coalición y una alianza de trabajo. Entonces, por ejemplo, había gente que decía, es que nosotros queremos que firmen estatutos de garantía. Entonces, entendiendo casi como que estábamos en la Guerra Fría o que iba a pasar situaciones. Ahora, en realidad, no es que el Partido Comunista haya llegado, en este caso, si sale presidenta, al poder. Aquí es una miembro del Partido Comunista en la coalición de gobierno es la que finalmente ejercerá la presidencia. Es como, por ejemplo, cuando Ricardo Lago, en el año 2000, fue presidente. Él fue presidente de la Concertación, no fue presidente del Partido no fue candidato al Partido Socialista. Claro. Lo que estos miedos siempre han llegado a las elecciones. O sea, cuando hay un candidato de izquierda o centro izquierda un poco más como rojo o naranjo, ya... Nunca en la historia de Chile, en todo caso, y en el mundo ha habido un presidente comunista. Ahora, y en el mundo también. Decía que lo único que faltaba para que fuera el conglomerado de la nueva mayoría era que la democracia cristiana la apoyara. Acabamos de saber que la democracia cristiana va a apoyar la candidatura de Jara. Por lo tanto, estamos hablando que nuevamente está la nueva mayoría ahí. Completa. Ahora, es la configuración, ya es una configuración más ordenada y más disciplinada. Más de centro-izquierda. Centro-izquierda, sí. Uno, en todo caso, lo hubiese querido, ya, yo por lo menos también lo veo así, a lo mejor haber congelado militancia. Creo que era muy sano. Pero no corresponde. Por ejemplo, el presidente Piñera sí lo hizo. Pero yo creo que uno tiene que ser lo que es. Cuando él fue presidente, ya él dijo, bueno, en realidad voy a congelar militancia para que no cree suspicacia. Yo creo que tiene que ver más bien con un tema de confianza, más allá del tema de que si el partido te va a controlar o no, que es importante, porque hay guiños que son bien interesantes. Por ejemplo, cuando fue la elección de las primarias y estuvieron los 3 ganadores allí con Vinter y... ¿cómo se llama la otra candidata? Disculpe. Carolina Tovar Morales. Y estaban allí. Dentro de las indicaciones que se les dio ya a todos los asistentes es que no levantaran la bandera del Partido Comunista. Y si uno se fija en esa imagen, no hay ninguna. Están todos ahí y no hay ninguna bandera del Partido Comunista. Ninguna, absolutamente ninguna bandera. Entonces, porque comunicacionalmente saben que el Partido Comunista genera anticuerpos, no solamente por la historia, sino que también porque dentro de lo que es la orgánica de nuestro país, finalmente, que las posibilidades de que un comunista asuma una presidencia, finalmente nunca en la historia de Chile se había visto. Y en el mundo también, Fabricio, o sea, una cosa hay que ser... En la historia de Chile había un historiador que se llama Mario Góngora, que fue Premio Nacional de Historia en el 76, Premio Nacional de Historia. Y él dice que en el siglo XIX se construye el Estado chileno y en el siglo XX, del año 1900 hasta el año, digamos, 70, 73, Chile fue un laboratorio de cosas que venían de otras partes del mundo. Por ejemplo, con Salvador Allende, que fue el primer presidente socialista electo por la vía electoral, el modelo neoliberal, que fue el primer país en el mundo que se implementó en el 75, y ahora por primera vez esa tesis se da, que fue el primer candidato
precandidata comunista en la historia digamos, del mundo. O Sin sea, contar que, es muy que es muy rechazamos dos constituciones. Dos constituciones. Tenemos una historia muy... Somos muy raros Ya, ¿y nosotros. cómo vemos el lado de derecha? Porque el lado de la centro derecha Está alineadita. está alineada con, Sí. con Con Matei. Kast. Con Matei. Para mí, en este caso, hay muchos militantes de derecha más tradicional del Chile Vamos que pero estamos están... hablando de la centro derecha, Sí, que es la pero- que representa... es como lo que mismo que ocurre con la democracia Que cristiana. representa a Matei. O sea, yo digo que Matei representa a la centro centro-derecha, derecha y Kaiser representa extrema a derecha. la extrema Es derecha. interesante lo que se va a dar, porque si bien tengo a Jara, que en algún momento, si contamos todo lo que representa la centro izquierda, tenemos a tanto Kast como a Kaiser en la derecha o extrema derecha, y incluso en algún momento pudiese aparecer que Matei sea la candidata de centro. Y un poco su propuesta va hacia allá. De hecho, gran parte de la renuncia, que ya habíamos visto que Undurraga decía, yo no voy a seguir por esto porque hay gente de la DC que ve con mejores ojos votar por Matei. Matei Por Matei. que en este caso Por votar por Jara. De hecho, Y eso te va a haber generado discusiones y de hecho Anticuerpos. dividir. De hecho, todos los expresidentes de la democracia cristiana, yo creo que van a votar por Matei, porque ellos, los expresidentes de la democracia cristiana, apoyaban al actual presidente, a Undurraga, para no apoyar a Jara. Y la gran mayoría de las directivas, a excepción Magallanes, regionales de la DC, apoyaban finalmente a Undurraga en no sumarse a la candidatura de Jara. Entonces, Claro. ¿qué habrá pasado en esta conversación de estos últimos dos horas? No tengo la Que la menor idea. es que esa discusión de los militantes, porque lo decide Santiago finalmente, porque las colectividades de las regiones no pesan mucho contra la colectividad o la regional de Santiago. La región metropolitana tiene cuánto, 500.000 versus 300.000 de todas las... Estoy hablando de los militantes partidos por si acaso, no de la gente... Sí, pero yo creo que la decisión aquí la tomó la cúpula de la democracia cristiana. Aquí no la tomaron los militantes. Aquí es la cúpula de la democracia cristiana la que ha decidido apoyar, en este caso, a Jara. Y ese es el motivo por el cual Undurraga renuncia inmediatamente a la presidencia de la democracia cristiana. Y seguramente el día de mañana van a haber muchas renuncias en la democracia cristiana, de todos esos expresidentes que apoyaban a Undurraga en la decisión de no apoyar a Jara. Entonces, yo creo que se está produciendo un quiebre que es muy grave dentro de la democracia cristiana. Y en un este partido momento. histórico también, pues, un partido histórico Entonces, que tiene casi yo creo que 60 esto va a años. traer... Ahora, lo que pasa es que la DC está en una etapa bien, o sea, está en un momento complejo desde el punto de vista de decisión electoral, porque de hecho en algún momento se pensó en dejar el libre albedrío, porque por un lado tenemos a una candidata comunista que representa un bloque donde sabemos que la afinidad dentro del programa político va a ser más ligada al Partido Comunista y al Frente Amplio. Es decir, la participación que pudiesen tener otros partidos, sabemos que va a ser menor a la otra. Entonces, igual a ellos les genera mucha inseguridad finalmente frente a decir, bueno, ¿cuánto de los acuerdos de lo demás se puede respetar? Entendiendo que podemos ser muy caballeros, pero estando en el poder sí se pueden romper los acuerdos. Y esto en la historia sí ha pasado. Entonces, yo recordaba por ahí un viral que hay con Hugo Chávez que dice, no, yo no voy a expropiar, le voy a dar todo, y de mi compadre después al rato está expropiando cuando ya tenía el poder. Entonces, es interesante porque todos esos miedos finalmente empiezan a aflorar, sobre todo en un partido tan tradicional como la DC, ligado al centro. Y por el otro lado tenemos a los extremos que aparecen hoy en día, Kast, por ejemplo, mejor posicionado que Matei, pero se entiende que también es un candidato de extremo. Entonces, allí es donde genera ese hacia dónde. Es que viene con un auge cuando la a DC nivel no es un global. partido de extremo. Yo creo que lo que debería haber hecho la DC es haber dejado a todos los militantes con un libre albedrío, que ellos vieran por quién querían votar. Y eso habría producido tal vez no el quiebre que se está produciendo en este momento en la democracia cristiana. Porque en la democracia cristiana se está produciendo un quiebre en este momento dentro de la militancia de la democracia cristiana. Seguramente van a haber muchas renuncias. Y también dentro el del problema partido. es que tiene tiempo para que los otros opositores actúen para planificar esa oleada de votantes. Yo creo que
Matei ya está el equipo de Matei ya está planificando. Exactamente. Incluso me atrevo a decir, Kast está planificando eso. Que un poco recuerden cuando apareció Amarillos por Chile. Sí, po. En realidad Amarillos por Chile nace también un poco con este mismo símil de decir no quiero ni esto ni esto otro porque no me acomoda, entendiendo Los que demócratas también. la DC tiene finalmente este espíritu que es más bien decir, bueno, de esto tomo lo mejor. Entonces, claro, uno dice, pero es que de ahí aparece el concepto del acomódate cristiano. Pero que en política es bien pragmático, porque en el sentido de decir, yo tomo lo mejor de un lado y de otro, y finalmente lo llevo a un equilibrio de consenso, y que de hecho es parte de la política que instala el fundador máximo que tiene, que es Arturo Frei Eduardo Frei Montalva. Exactamente. Entonces, y es interesante, y si uno analiza, por ejemplo, el gobierno Montalva, con respecto a los gobiernos que vinieron después, o sea, el gobierno Montalva es un gobierno, en realidad es un muy buen gobierno, muy equilibrado en muchos aspectos. Que claro, para algunos elementos políticos nacionales en ese entonces decían no, que en realidad era muy tibio, que era poco moderado, porque la reforma no fue tan, en realidad tan extensa como, y fue muy similar a la de Alessandra, y la verdad es que no es así. O sea, por ejemplo, hoy en día hay elementos como, por ejemplo, la JUNAEP o lo que fue de educación, la Junta de Vecinos también, que son elementos de Montalva y que hasta el día de hoy perduran. Por ejemplo, la Junta de Vecinos, la creación de lo comunitario, sí, Frei Montalva o la DC se englobaba en el concepto de capitalismo comunitario, en simples palabras. Ese era el punto, o sea, porque nace de jóvenes del Partido Conservador, que posteriormente funda la Falange Nacional y posteriormente el 57 la Democracia Cristiana. Entonces, es una historia bien... y tomando elementos del Herrero Novaro, entonces, qué importante, porque todos aquellos elementos que, por ejemplo, tiene el Partido Socialista y que nacen desde la conciencia, bueno, es parte también de lo que el Herrero Novaro planteaba y que ellos lo llevaban y lo traspasaron a la política. Entonces, para la DC, estar en este punto, donde decir, bueno, es que apoyamos a una comunista o apoyamos a un extremo, claramente que los ponían en una situación muy compleja. Ahora entendiendo que la DC no tiene... el poder que tenía los 90. Claro, y no tiene ni siquiera, no solamente el poder, sino que además tampoco tiene un personaje de proyección o carismático que uno pueda decir, no, mira, esta persona puede ser capaz de unir a la DC o generar un proyecto nuevo o generar un refresh. Y finalmente la DC es un partido que se queda mucho en las glorias pasadas, pero que tampoco supo aprovechar el momento de pic que tuvo en Chile, donde en realidad era el partido más importante que tuvo Chile. Bueno, la Democracia Cristiana era el partido más importante de Chile después del triunfo del no. Sí, o sea, el tema fue que después, con la coalición que se formó de centro izquierda, fue la que más perdió. Sí, o sea... Bueno, son las 22 horas con 25 minutos. Voy a probar. Ya. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Quedó tema, porque realmente está esto recién empezando. No se olviden que las campañas empiezan después del 18 de septiembre. Ahí va a haber todo los candidatos. Todo, falta mucho todavía. O sea, tenemos todavía agosto y la mitad de septiembre que no pasa nada. Ya pasando las fiestas patrias, va a empezar todo lo que es campaña política para las elecciones de noviembre. Yo creo que se va a definir el 14 de diciembre en todo caso. ¿Cuándo? 14 de diciembre, cuando sea el balotaje. Pero sea el balotaje. Sí, cuando yo creo que no se define antes. Ahora lo importante es clarificar las primarias. En la primera elección no se va a definir nada. Y ahí sí nosotros tenemos que elegir diputados. Diputados, senadores. Sí, tenemos que elegir diputados. Sí, diputados. Y en las regiones impares, senadores. Diputados y senadores. Las regiones impares eligen senadores. Así que a quienes no conocen, algunos diputados los van a empezar a ver. Creo que por ahí hay alguien que se está candidateando para diputado, ¿no? ¿Aquí en Pichilemu? Sí. No. No por este periodo. ¿No? Es un spoiler. Es que como lo he visto tanto... ahí le hicimos un spoiler, pero... lo hemos visto tanto que yo pensé que ya se estaba preparando para... El partido del Álvaro. Para esta... No, de mi partido no. Si yo no tengo partido, no. Yo soy independiente nomás de los regionalistas verdes. Un abrazo a Mulet. Mulet puso la cara y... Pero no, un partido humilde, de más chiquitito. Hay gente que dice que va a desaparecer ahora el Partido Regionalista Verde por los porcentajes que hay que tener en el Congreso para seguir siendo partido. Bueno, y eso es lo que yo creo que eso es un poco lo que está cuidando la Democracia Cristiana también, porque la Democracia Cristiana yo creo que se une a esta coalición para tener algún diputado o senadores. Sí.
¿Tenemos mensaje o no? No. No. Lo O sea, dejamos hoy día para no No, nos para vio la nadie. próxima semana. Hoy día no nos vio nadie, ya. próxima vez. Bien, amigos, queremos agradecerles la sintonía. Nos encontramos el próximo sábado nuevamente. Agradecer a Álvaro y a Jorge. Gracias por estar siempre ahí dispuestos. Nos vemos el próximo mes. Sí, cuando Sí, quieran. por supuesto, donde quiera. 2 veces al mes, no hay problema. Los pagos. Cuando llegue el día. Hay 2 pagos. Los pagos. Bien, amigos, buenas noches, muchas gracias y que tengan una muy buena noche. Buenas Chao. noches, Chao. chiquillos, cuídense. Buenas noches.